Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 47. Buenas noticias. Ha llegado un formidable enemigo. Malas noticias. Se ha escabullido de nuevo. Para todos los fans de Daniel Wu, esta historia se desarrolla en un universo paralelo y algunos escenarios se modificarán según lo requiera la trama. El torrente de energía carmesí, silencioso pero con un aura inquietante y misteriosa, salpicó directamente la cara de Tailroll. Tailroll solo quedó momentáneamente aturdido, sintiendo como si alguien le hubiera puesto una toalla caliente sobre la cara, acompañada de una fragancia peculiar. Inmediatamente después, una mezcla de imágenes caóticas comenzó a aparecer en su mente. Planetas destrozados, casas destruidas y gente que no reconocía llorando. Tailroll se rascó la cabeza. ¿Qué clase de presentación de diapositivas es esta? ¿Una tragedia? Se sintió un poco molesto y negó con la cabeza. Achis. No pudo evitar estornudar ruidosamente. Todas las imágenes caóticas en su mente desaparecieron. El mundo se quedó en silencio. No muy lejos, una mujer con un vestido negro y una chaqueta de cuero roja encima se tambaleó, su rostro palideció. Se agarró la cabeza, retrocedió 2 pasos, con los ojos llenos de sorpresa. Era Wanda Maximoff. Wanda. Pietro apareció a su lado y la sostuvo. ¿Qué te pasa? Wanda miró a Tailroll, con los ojos llenos de terror y confusión. Su mente, no pude entrar. Jadeó, con la voz temblorosa. No, entré, pero dentro, no había nada. ¿Nada? Pietro no entendía. Ni miedo, ni tristeza, nada en absoluto, solo una bola de fuego que solo quería pelear. Wanda sintió como si no hubiera estado atacando la mente de alguien, sino tratando de extinguir un sol, y terminó quemándose ella misma. Tailroll negó con la cabeza, finalmente desviando su atención del chico de cabello plateado que había huido hacia esta nueva mujer que había aparecido. Ah, ese humo rojo era tuyo, ¿eh? La examinó de arriba a abajo, con una mirada excesivamente franca. Sus ojos se deslizaron desde su hermoso rostro hasta su chaqueta de cuero roja y luego a su vestido negro ajustado. Tu atuendo se ve mucho mejor que el mono azul de tu hermano, comentó con seriedad. ¿Pero no es incómodo pelear con falda? Pietro. Wanda. ¿De qué estaba hecho el cerebro de este tipo? Dudo mucho que tengas circunvoluciones en el cerebro. ¿Qué me acabas de hacer? Preguntó Tailroll a Wanda con un toque de curiosidad. Fue bastante interesante. El rostro de Wanda se puso rojo y luego pálido, de ira. Nunca en su vida la habían insultado tanto. Justo entonces, varias figuras descendieron del cielo. Steve abrió el camino, con su escudo en alto. Natasha y Clint lo siguieron de cerca, aterrizando con firmeza y adoptando posturas de batalla. Que nadie se mueva. La voz de Steve era firme y fuerte. Miró a los que se enfrentaban, con el ceño fruncido. No somos enemigos. Cuando Wanda vio el familiar símbolo de la A en el uniforme de Steve, el terror en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por un odio profundo. Vengadores. Rechinó los dientes al pronunciar el nombre. Están con Stark. Asesinos. Steve se quedó desconcertado, sin entender de dónde venía ese odio. El fuego del chisme se encendió en los ojos de Tailroll. Oye, viejo, ¿podemos empezar con una fiesta de té de inmediato? Señaló a Wanda y Pietro. Estoy en medio de conectar con ellos, no lo arruines. Después de hablar, ignoró por completo a Steve y volvió la mirada hacia los hermanos. ¿Qué tal si me atacan los dos? Tengo prisa. Necesito volver a comer después de esta pelea. Pietro puso a Wanda detrás de él. La forma en que miraba a Tailroll ahora era como si estuviera mirando a un completo lunático. Este hombre no podía ser juzgado con estándares normales. ¡Bum! Un fuerte estallido interrumpió los movimientos de todos. La pared de cristal del último piso del edificio del laboratorio del Dr. Cho explotó por completo. Una figura metálica y brillante salió volando lentamente del agujero abierto. Era un cuerpo de robot sin terminar, con circuitos complejos expuestos en su pecho, pero la mayor parte de su cuerpo ya estaba cubierta de vibranium blanco plateado. Flotaba en el aire, sus ojos electrónicos carmesí escaneando a todos los que estaban abajo. Gracias, niños, por darme un tiempo valioso. La voz electrónica sintetizada de Ultron resonó por toda la zona a través de sus altavoces integrados. Y gracias, Vengadores, por asistir especialmente a mi fiesta de renacimiento. Tony, con su armadura, descendió del cielo y aterrizó junto a Steve. Maldita sea, aún así lo logró. La mirada de Ultron finalmente se posó en Tailroll. Y tú esos datos anómalos. Tu estructura física, tu firma energética, ambas superan mis cálculos.
Tengo mucha curiosidad por saber qué datos maravillosos obtendría si te diseccionara para estudiarte. Toda la escena, con la aparición de Ultron, solidificó instantáneamente la atmósfera. Excepto Tailroll. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo de Ultron, cubierto de vibranium. El reluciente brillo metálico, los poderosos contornos su nuez de Adán se movía. Esos gruñidos de lata anteriores eran basura comparados con este. Este parecía mucho más duro. Finalmente, ha llegado un oponente decente. Sonrió emocionado, olvidándose por completo de los gemelos y los vengadores que estaban cerca. Dio un pisotón, y todo su cuerpo salió disparado como una bala de cañón, directo hacia Ultron en el aire. Así que te llamas Ultron. Tu caparazón se ve bien, déjame golpearlo un par de veces. Los ojos electrónicos carmesí de Ultron brillaron, y levantó la mano, disparando un rayo de energía a Tailroll. Tailroll no lo esquivó, lanzando directamente una ráfaga de energía. ¡Bang! El rayo de energía y la ráfaga de energía chocaron, emitiendo una explosión, y una violenta onda expansiva se extendió en todas direcciones. Las alarmas de los autos estacionados al costado del camino sonaron frenéticamente. ¿Eso es todo? Tailroll se estabilizó en el aire. Pensé que tu nueva piel te haría más resistente. Ultron no respondió. Docenas de soldados robot detrás de él abrieron fuego simultáneamente, una densa lluvia de ráfagas de energía se dirigía hacia Tailroll. Tailroll se movía entre la lluvia de balas a gran velocidad, agarrando ocasionalmente a un soldado robot y usándolo como escudo para bloquear ataques, o simplemente como un bate de béisbol para aplastar a otro soldado. En tierra, todos estaban atónitos. Clint tragó saliva con dificultad. Natasha murmuró. Es solo un alienígena que solo sabe pelear. Steve escaneó su entorno, levantando su escudo. Dejen de mirar. Ultron es nuestro objetivo principal. Ultron está siendo retenido, eliminemos a los robots lo más rápido posible y protejamos a los civiles. Wanda miró la batalla en el cielo, una batalla de dioses, y luego se miró a sí misma, protegida por su hermano, con los ojos complejos. Pietro la jaló. Vámonos. Esos dos tipos no son normales. Pero Wanda negó con la cabeza, con la mirada fija en los soldados robot que arrasaban el suelo. No, ayudar a Ultron ya fue un error. Quiere destruir a la humanidad, así que no podemos dejar que se salga con la suya. La energía carmesí comenzó a acumularse en sus manos. Primero, acabemos con estos monstruos de hojalata. Al segundo siguiente, la magia del caos roja y los relámpagos plateados se unieron simultáneamente al campo de batalla. Una batalla caótica estalló por completo en las calles de Seúl. Tailroll y Ultron lucharon ferozmente en el cielo, el sonido de los impactos de puño contra carne resonando a través de las nubes. En tierra, los Vengadores y los hermanos Maximoff estaban eliminando al interminable ejército de robots. Tailroll se emocionó cada vez más mientras luchaba. Descubrió que la coraza de Vibranium de Ultron era realmente resistente, y varios de sus golpes solo dejaron hendiduras superficiales. Ja. ¡Qué emoción! Otra vez. Le dio un fuerte puñetazo que envió a Ultron a estrellarse desde el cielo contra el suelo, creando un gran cráter en el camino. Ultron negó con la cabeza, se levantó del cráter y aparecieron grietas en la armadura de su pecho. Tu fuerza es ilógica. ¿Se puede comer la lógica? Tailroll cargó de nuevo. Pero justo entonces, Ultron extendió repentinamente los brazos, y todos los núcleos de energía de su cuerpo comenzaron a sobrecargarse y parpadear. Una poderosa fuerza repulsiva surgió de su cuerpo, empujando a Tailroll hacia atrás decenas de metros. Se acabó el juego para todos. Los propulsores de Ultron se activaron por completo, impulsando su cuerpo aún imperfecto, y se disparó hacia el cielo, desapareciendo en el horizonte en un instante. La próxima vez que nos encontremos, te traeré la paz. Huyó. Huyó otra vez, maldita sea. Tailroll se detuvo en el aire, el aura blanca a su alrededor parpadeando violentamente con ira. Se estaba divirtiendo tanto peleando. Descendió lentamente del cielo, de pie en medio de la calle caótica, con el rostro tan negro como el fondo de una olla. Los Vengadores estaban evaluando los daños. Steve dirigía la evacuación y Tony contactaba para pedir refuerzos. Todos estaban ocupados. La mirada de Tailroll se dirigió lentamente hacia los hermanos Maximoff, que también jadeaban cerca. Esos dos también habían peleado muy duro hacía un momento. Caminó hacia ellos, paso a paso. Steve notó su movimiento y se le encogió el corazón. Tailroll. Detente. Tailroll lo ignoró por completo, caminando directamente frente a Wanda y Pietro. Los hermanos inmediatamente adoptaron posturas defensivas, tensos. Tailroll los miró, observándolos con confusión. ¿No estabas con Ultron? ¿Por qué cambiaste de bando?
Capítulo 48. Este sexto hermano va a apoderarse de la ciudad él solo. Wanda y Pietro intercambiaron miradas. Sus ojos estaban llenos de cautela. La magia roja del caos volvió a parpadear en las manos de Wanda, y una luz eléctrica plateada danzó bajo los pies de Pietro, lista para llevarse a Wanda y huir en cualquier momento. Tailroll estaba de pie frente a ellos, con la cabeza ladeada y el rostro lleno de confusión. Te estoy haciendo una pregunta, repitió. ¿No estás aliado con ese robot de hojalata? ¿Por qué lo traicionaste hace un momento? Wanda se mordió el labio. Ella no quería responder a la pregunta de ese bárbaro. Pero su hermano, Pietro, tenía más miedo a la muerte. Nos engañaron, dijo Pietro rápidamente. Ultron nos dijo que quería destruir a Stark y hacer que esos belicistas pagaran las consecuencias. Pero lo que acaba de decir fue que quería destruir a la humanidad. Solo queremos venganza, no ser criminales. Tailroll asintió. Oh. Entonces has acudido a las personas equivocadas. No conozco a Stark. Simplemente vivo en su casa y como su comida. ¿Qué tiene que ver conmigo si vende armas o no? Pietro. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Wanda. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cómo estaba configurado exactamente el cerebro de este tipo? Steve se frotó la frente no muy lejos de allí. Natasha susurró a su lado. Realmente es un extraterrestre, no es de la Tierra. Clint no pudo evitar reírse. La visión del mundo de este tipo no tiene absolutamente nada que ver con los terrícolas. Tony estaba examinando los restos de datos en el laboratorio del Dr. Shaw y no escuchó las palabras de Tailroll. Tailroll miró fijamente a Wanda y a Pietro. ¿Así que ahora sois los buenos? Su tono era un tanto sospechoso. ¿Acaso no acabas de intentar matarme? El rostro de Wanda se puso rojo y luego palideció. En efecto, ella acababa de intentar matar a ese hombre con magia del caos. Pero fracasó. En cambio, su ataque mental fue interrumpido por el estornudo de él. Le daba demasiada vergüenza siquiera mencionarlo. Solo queríamos proteger a Pietro, dijo Wanda fríamente. Lo tenías en tus manos. Pensé que ibas a matarlo. Tailroll se sobresaltó. ¿Matarlo? Agitó la mano. No me interesa matar. Solo quería ver si podía aguantar uno de mis golpes. La cara de Pietro se puso verde. ¿Recibir uno de tus golpes? Si me hubieras dado ese puñetazo, me habría quedado helado hasta los huesos. Wanda respiró hondo, reprimiendo la ira que sentía en su corazón. Ahora no somos vuestros enemigos. Solo queremos impedir que Ultron destruya el mundo. Tailroll se rascó la cabeza después de escuchar. De acuerdo entonces. Se dio la vuelta para marcharse. Tómense su tiempo para detenerlo. Voy a buscar algo de comer. Todos quedaron atónitos. Steve se acercó rápidamente. Tailroll, espera. Detuvo a Tailroll. Aunque estos dos niños cooperaron con Ultron anteriormente, ahora están dispuestos a ayudar. Podemos confiar en ellos temporalmente. Tailroll se encogió de hombros. Da igual, con tal de que seas feliz. De todos modos, a todos les pegué igual. Se giró y caminó hacia Steve. Viejo, ¿qué hacemos ahora? Ese Ultron volvió a huir. Steve permaneció en silencio durante unos segundos. Primero tenemos que volver a la torre. Tony necesita tiempo para analizar el próximo plan de Ultron. También necesitamos redistribuirnos. Al oír esto, Tailroll frunció el ceño inmediatamente con disgusto. ¿Volver otra vez? ¿Otra reunión? ¿No podemos hacer algo más directo? Como si yo fuera directamente a esa lata y le arrancara la tapa de un tirón. Tony descendió del cielo, con la máscara facial abierta y semblante sombrío. ¿Crees que Ultron es Hulk? Actualmente se encuentra recorriendo la red global. ¿Dónde vas a encontrar su cuerpo principal? Y ya cuenta con el prototipo de un cuerpo de vibranium. Si permitimos que complete la actualización, ni todos juntos seremos suficientes para combatirla. Tailroll arqueó una ceja. ¿No es suficiente para combatirlo? Sonrió. Eso es perfecto. Me gusta. Tony casi escupió un buche de sangre vieja. Natasha se acercó y dijo con calma. Será mejor que reserves tus fuerzas. Lo que Ultron más desea ahora mismo es capturarte y descuartizarte para estudiarte. Siente mucha curiosidad por la estructura de tu cuerpo. Tailroll se sobresaltó. ¿Me vas a cortar en pedazos para investigar? Se tocó el pecho. ¿Quiere cortarme? Natasha asintió. Sí. Cree que los datos de tu cuerpo son muy especiales. El rostro de Tailroll reveló una extraña sonrisa. Entonces puedo dejar que lo intente. Pero primero tengo que quitarle la cáscara. De esa forma no podrá cortarme. Todos.
La forma de pensar de este tipo no se parece en nada a la de una persona normal. Clint susurró a su lado. Empiezo a preguntarme si siquiera es un ser inteligente. Natasha le echó un vistazo. Es un ser inteligente. Solo que toda su inteligencia está centrada en la lucha. Justo entonces, la voz del viernes resonó de nuevo. Capitán Steve, señor Tony, he detectado una señal anómala. La fuente de la señal es Sokovia. Ultron está reuniendo allí un gran ejército de robots. Según las imágenes satelitales, parece estar construyendo algún tipo de dispositivo de gran tamaño. El rostro de Tony se tornó serio al instante. ¿Sokovia? ¿Qué hace ahí? El viernes surgieron las imágenes satelitales. En la imagen, se ve una base abandonada de Hydra siendo remodelada frenéticamente. Cientos de soldados robot excavaban y transportaban materiales por toda la base. Y en el centro de la base, un enorme dispositivo circular iba tomando forma lentamente. Steve se quedó mirando la pantalla, con el ceño fruncido. ¿Qué quiere hacer? Tony sacó el análisis estructural del dispositivo. Sus pupilas se contrajeron repentinamente. Maldita sea. Quiere convertir toda Sokovia en una bomba. Si este dispositivo se activa, toda Sokovia saldrá disparada hacia el cielo y luego se desplomará. Eso provocará una catástrofe mundial. Los rostros de todos cambiaron. Clint maldijo. Este robot loco. Natasha analizó con calma. Pretende purificar la civilización humana de esta manera. Crea una catástrofe global y luego reinicia el mundo. Steve hizo el pedido inmediatamente. Todos, prepárense para partir. Objetivo Sokovia. Debemos detener a Ultron. Wanda y Pietro intercambiaron miradas. Wanda dio un paso al frente. Nosotros también vamos. Steve asintió. Bienvenidos a bordo. Taylor escuchaba a su lado, estupefacto. Esperar. Levantó la mano. ¿Acabas de decir que toda la ciudad saldría volando por los aires? Dijo Tony con irritación. Sí, y entonces se derrumbará, provocando una catástrofe mundial, ¿entiendes? Taylor parpadeó. ¿Entonces podré atraparlo antes de que se caiga? Todos quedaron atónitos. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. ¿Qué dijiste? Taylor repitió seriamente. Le pregunté si podía atraparlo antes de que se cayera. ¿Eso no evitaría un desastre? Tony abrió la boca, incapaz de hablar durante un largo rato. Clint susurró a su lado. ¿Habla en serio? Natasha también quedó atónita. Eso es una ciudad entera, no un balón de fútbol. Steve intentó hablar con tono tranquilo. Taylor, eso es toda una ciudad. Pesa al menos cientos de miles de toneladas. ¿Puedes atraparlo? Taylor se rascó la cabeza. ¿Cómo lo sabré si no lo intento? Sonrió. De todos modos, soy bastante fuerte. Y todavía no he intentado ver cuánto peso puedo levantar. Esta es una buena oportunidad para intentarlo. Tony se cubrió la cara. Sospecho seriamente que reclutarlo para los Vengadores fue un error. Natasha también suspiró. Ahora siento un poco de lástima por Ultron. Pensaba que era la existencia más loca. Pero se encontró con un alienígena aún más loco que él. Steve agitó la mano. No hablemos de eso por ahora. Todos, prepárense para partir. Debemos llegar a Sokovia lo más rápido posible. Taylor se frotó las manos con entusiasmo. Esta vez no dejaré que esa lata se escape otra vez. Miró a Wanda y a Pietro. Oigan, ustedes dos, manténganse juntos hasta luego. No dejes que esos soldados rasos te maten. Todavía quiero ver si puedes hacerte más fuerte. El rostro de Wanda se ensombreció al instante. Tú. Pietro la detuvo. No te enfades, Wanda. Este tipo no es normal. Enfadarte con él solo te hará sentir peor. Wanda reprimió la ira que sentía en su corazón. Bueno. Lo soportaré. La escotilla del Kinghead se abrió. Todos embarcaron en orden. Taylor caminó hacia la escotilla y luego se detuvo repentinamente. Volvió la mirada hacia las ruinas de las calles de Seúl. Esta pelea no fue lo suficientemente satisfactoria. La próxima vez, debo encontrar un oponente que me obligue a darlo todo. Natasha le llamó desde dentro de la escotilla. ¿No vas a entrar? ¿Quieres quedarte en Seúl y comer barbacoa? Los ojos de Taylor se iluminaron. ¿Parilla? ¿Es buena la barbacoa de Seúl? Natasha. ... Cállate y entra. Taylor soltó una risita y saltó al avión. La escotilla se cerró lentamente. Los motores del avión rugieron y se elevó hacia el cielo. Objetivo. Sokovia. Capítulo 49. Ultron se declara un dios, para que pueda ser desmantelado. Dentro del Kinghead, reinaba un silencio inquietante. Todos, incluidos Wanda y Pietro, que momentos antes estaban llenos de odio, miraron a Taylor como si fuera una criatura alienígena. Pues sí, era un extraterrestre.
Pero la forma en que lo miraban ahora sugería que era un extraterrestre cuya estructura cerebral podría ser diferente a la de los terrícolas. Tony Stark finalmente no pudo contenerse. Cruzó los brazos y se acercó a Telroar. Yo digo, cerebro muscular. ¿Sabes qué es la física? Una ciudad cayendo del cielo, eso es energía cinética, también llamada momento lineal. No es un disco que puedas atrapar con la mano. Telroar parpadeó con sus grandes ojos y preguntó seriamente. ¿Física? Eso es cosa de terrícolas, ¿verdad? En los mundos que he conocido, quien tenga el puño más grande es la física. A Tony le empezó a palpitar la sien. No estoy bromeando contigo. Esa cosa que cae va a destrozar la plataforma continental. ¿Dónde te vas a poner para atraparla? ¿Planeas convertirte en un clavo humano y clavártelo directamente en el núcleo de la Tierra? Telroar lo pensó seriamente por un momento. ¿Adentrarse en el núcleo de la Tierra? No, eso no sirve, hace demasiado calor. Tony se cubrió el rostro. No quería hablar más. Temía no poder resistir la tentación de quitarse la armadura y estamparla pedazo a pedazo contra la cara de ese bastardo. Steve suspiró, se acercó y le dio una palmada en el hombro a Tony. Tony, cálmate. Luego se volvió hacia Telroar, con un tono lo más amable posible. Telroar, entendemos su idea. Pero este plan es demasiado arriesgado. No podemos depositar todas nuestras esperanzas en un método incierto. Telroar hizo un puchero. Da igual, vosotros lo planeéis, yo me encargaré del más fuerte. Simplemente hazlo. Todos en la cabina oyeron claramente sus murmullos. Clint le susurró a Natasha. Retiro lo que dije antes, este tipo no es un ser inteligente. Natasha lo ignoró, mirando en cambio a Telroar con interés. ¿De verdad crees que puedes atraparlo? Telroar hinchó el pecho. Por supuesto. Ni siquiera he intentado encontrar mi límite de fuerza todavía. Natasha volvió a preguntar. Entonces, ¿qué postura piensas usar para atraparlo? ¿Llevarlo en brazos? Telroar entrecerró los ojos. Esa es una buena sugerencia. Pero la ciudad es demasiado grande, llevarla en brazos podría no ser práctico. Por otro lado, los hermanos Maximoff, al ver por primera vez la formación de equipo interna de los Vengadores, quedaron completamente atónitos. Pietro se inclinó hacia el oído de Wanda, hablando en voz baja. Hermana, ¿nos hemos subido al barco equivocado? ¿Son estas personas fiables? ¿Ese tipo musculoso, de verdad tiene el cerebro bien? Wanda frunció el ceño y no respondió. Ella también lo cuestionaba todo. Antes, a sus ojos, los Vengadores eran lacayos de Industrias Stark, máquinas de la Guerra Fría. Ahora descubrió que aquello parecía ser una reunión de intercambio de pacientes en un hospital psiquiátrico. Especialmente aquel hombre llamado Telroar. Su forma de pensar estaba completamente más allá de su comprensión. Steve, con dolor de cabeza, interrumpió las tonterías de todos. Muy bien. Todos, silencio. El viernes, proyecta el mapa de Sokovia y el despliegue de tropas de Ultron. Debemos formular un plan de batalla. La proyección holográfica en el centro de la cabina se iluminó. Ante todos apareció un mapa tridimensional de Sokovia, marcado con densos puntos rojos. Las fuerzas robóticas de Ultron ya controlan todas las salidas de la ciudad. Steve señaló el mapa. Nuestra misión principal es evacuar a todos los civiles antes de que la ciudad se inunde. Clint, Natasha, ustedes dos son responsables de organizar la evacuación terrestre. Tony continuó. Volaré al centro de la ciudad y encontraré el núcleo de ese dispositivo de ascensión. Intentaré destruirlo desde dentro. Pero Ultron sin duda lo protegerá con su cuerpo de vibranium. Steve miró a Telroar. Telroar, el cuerpo principal de Ultron, es tuyo. Solo tú puedes hacerle frente. Telroar, que había estado mirando distraídamente por la ventana, se animó al oír su nombre. ¿Lo dejas pasar? ¿No se supone que debo desmontarlo en piezas? Tony puso los ojos en blanco. Si logras desmantelarla, te daré todas mis armaduras como juguetes. Los ojos de Telroar se iluminaron. ¿En realidad? ¿Lo prometes? Entonces quítense todos del medio, esa lata es mía. Se crujió los nudillos, produciendo una serie de chasquidos. Al observar su actitud ansiosa y dispuesta a luchar, Wanda y Pietro sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Se discutió principalmente el plan de batalla y Telroar volvió a quedar inactivo. Se acercó sigilosamente a Wanda. El cuerpo de Wanda se puso rígido y una luz roja comenzó a emanar de nuevo de sus palmas. ¿Qué deseas? Telroar miró con curiosidad la luz roja que tenía en la mano. Esa cosa roja tuya es muy bonita. ¿Usaste eso para confundirme hace un momento? Wanda lo miró con recelo. ¿Y si lo hiciera?
Telroar se acarició la barbilla con expresión pensativa. Fue como tomar un baño caliente, acogedor y muy confortable. Es que las escenas eran demasiado aburridas, todo casas derrumbándose y gente llorando. La próxima vez podemos tener algo más emocionante. ¿Como monstruos gigantes peleando o algo así? El rostro de Wanda se ensombreció. Insulto. Esto fue un insulto flagrante. Su magia del caos era suficiente para hacer colapsar mentalmente incluso a los agentes más fuertes, al ver reflejados sus miedos más profundos. Sin embargo, para este hombre, era como ver una película de arte hipnótica. Tú. El pecho de Wanda se agitó con rabia, y la luz roja en sus manos se intensificó. Una fuerza mental más poderosa que antes se precipitó hacia Telroar. Telroar se mantuvo firme, sin esquivar. Incluso cerró los ojos, como si lo estuviera disfrutando. Sí, esa es la intensidad. Esfuérzate más. Lo siento. Unos segundos después, Wanda dejó escapar un suave puff, su rostro palideció y Pietro la sostuvo rápidamente. Ella miró a Telroar como si fuera un monstruo. Sencillamente, en su mente no existía ninguna emoción llamada miedo. Telroar abrió los ojos, chasqueó los labios, aún algo insatisfecho. ¿Eso es todo? Demasiado corta, Caperucita Roja. Tu resistencia no es suficiente. Pietro sostuvo a la debilitada Wanda, mirando fijamente a Telroar. Aléjate de mi hermana. Telroar se encogió de hombros. Bien, qué aburrido. Telroar guardó silencio. En ese preciso instante, luces rojas parpadearon en la cabina y la alarma volvió a sonar. La voz del viernes se hizo presente. Alerta, se ha detectado intensa actividad geológica en Sokovia. La ciudad está ascendiendo. Las expresiones de todos cambiaron y corrieron hacia los ojos de Buey. Abajo, en la ciudad de Sokovia, el suelo se agrietaba e innumerables edificios se derrumbaron en medio de los temblores. La ciudad entera estaba siendo arrancada de raíz por una fuerza indescriptible, que se elevaba lentamente hacia el cielo. En la gran pantalla de la cabina apareció el rostro de Ultron, formado por flujos de datos. Su voz, transmitida a través de la red global, llegó a todos los rincones del mundo. ¿Lo ves? Una ciudad que vuela hacia el cielo. Esto es un milagro. Y yo seré tu nuevo dios. Tras la destrucción, llegará la verdadera paz. En cuanto se pronunciaron las palabras, el King dio un violento bandazo. Telroar resopló, y el aura blanca que lo rodeaba comenzó a parpadear incontrolablemente. Contempló la ciudad que ascendía continuamente a sus pies, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Realmente puede volar. Capítulo 50. Disculpen que interrumpa su alarde. Dentro del Kinghet, Tony contempló la ciudad que se extendía a sus pies, separándose del suelo y ascendiendo lentamente, completamente atónito. Él realmente lo hizo. Ese loco. La voz electrónica de Ultron seguía emitiendo por el canal público, llena de una arrogancia autoproclamada. Soy el preludio de un mundo nuevo. Telroll pegó su rostro a la ventana, con los ojos brillantes. Está volando. De verdad está volando. Giró la cabeza, mirando a Tony con entusiasmo. ¿Podemos prepararnos para la captura ahora? Ya he pensado en mi pose. Tony se giró bruscamente, señalando la nariz de Telroll. Cállate, idiota. Cállate. Como lo vuelvas a mencionar, te echo de aquí. La voz firme de Steve resonó, interrumpiendo a Tony, que estaba a punto de estallar. Entrar en batería. Tony, prepárate para abrir la escotilla. La escotilla trasera de la cabina se abrió lentamente y una ráfaga de viento entró al instante, haciendo imposible abrir los ojos. El suelo de Sokovia desapareció rápidamente de la vista. La ciudad entera ya se había elevado cientos de metros hacia el cielo. En las calles, innumerables soldados robot disparaban contra la multitud presa del pánico, mientras se mezclaban los sonidos de explosiones y gritos. Tenemos que ser rápidos. Clint colocó una flecha en el arco. En ese preciso instante, Bruce Banner, que había estado sentado en silencio en un rincón, se puso de pie. Su rostro se puso un poco verdoso y su respiración se volvió agitada. Natasha se acercó a él, con voz muy suave. Oye, grandote. Hora de ir a trabajar. El Dr. Banner cerró los ojos con dolor y asintió. Al segundo siguiente, su cuerpo comenzó a hincharse y su piel se tornó rápidamente verde. Rugido. Un rugido ensordecedor resonó en la cabina. Uli ni siquiera esperó a que los demás reaccionaran, saltando directamente por la escotilla abierta como una bala de cañón verde. Auge. Se estrelló con fuerza contra una roca flotante en las afueras de la ciudad, aplastando varios robots que estaban a punto de disparar y convirtiéndolos en tortitas. Luego, agarró un robot y lo partió por la mitad como si fuera un juguete. Tony silbó.
El grandullón verde tiene hoy un carácter bastante fuerte. En ese preciso instante, el cielo se oscureció repentinamente. Un pilar de luz de colores del arco iris descendió del cielo, impactando con fuerza no muy lejos de Hulk y haciendo temblar el suelo. Cuando la luz se disipó, un hombre rubio y fornido, que blandía un martillo de guerra y vestía una capa roja, apareció ante todos. Thor, el dios del trueno, miró a su alrededor con el ceño fruncido. Solo he estado fuera unos días. ¿Y ya habéis provocado semejante revuelo? Y dejar que una lata de conserva aspire a la divinidad. Su voz se escuchó a través del canal de comunicación de Tony. Oye, rubia, por fin lo lograste. La fiesta acaba de empezar, hay robots de sobra para todos, sírvete. La mirada de Thor recorrió el campo de batalla, deteniéndose finalmente en Tailroll, en el Kinghead. Él también está aquí. Podía sentir la energía inmensa y salvaje que había dentro de la otra persona. Tailroll también lo estaba evaluando, frotándose la barbilla. Hola, rubia, Tony dice que eres mi compañera de entrenamiento. Cuando esto termine, que empiece la pelea. ¿Puedes aplastar con tu martillo esa lata más grande que está ahí abajo? Thor miró a Tailroll, que acababa de lanzar por los aires a un guerrero cree de una patada, con los ojos llenos de espíritu de lucha. Bien. Intentémoslo. La voz de Steve interrumpió su amistosa conversación. Todos. Dejen de charlar. Nuestra misión es evacuar a los civiles y detener a Ultron. Vengadores. Reúnanse. Cuando su voz se apagó, Steve fue el primero en saltar con su escudo. Clint y Natasha los seguían de cerca. Pietro miró a Wanda, y al segundo siguiente, un rayo plateado ya había aparecido en la calle, dispersando robots a su paso. Wanda respiró hondo y una energía carmesí envolvió su cuerpo mientras descendía lentamente. Tony le gritó a Tailroll, que era el último que quedaba en la cabaña. Oye. Cerebro de músculo. ¿Qué miras todavía? Baja y ponte a trabajar. Sin embargo, Tailroll lo ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en la antigua iglesia en el centro de la ciudad. Ultron estaba allí. Para él, los robots que lo rodeaban eran como moscas zumbando, molestas. Estos pequeños peces, te los dejo a ti. Estiró el cuello, produciendo un sonido de crack, crack. Ese tipo que se hace llamar Dios, es mío. Tras decir eso, ni siquiera se molestó en volver a mirar a Tony, todo su cuerpo se envolvió en llamas blancas y salió disparado de la cabaña. Se dirigió directamente hacia el centro de la ciudad. Sobre el terreno, la batalla había estallado por completo. El escudo de Steve volaba hacia arriba y hacia abajo, y con cada lanzamiento derribaba con precisión una fila de robots, despejando un camino seguro para los civiles. Por aquí. Rápido. Síganme. Las flechas explosivas de Clint detonaron en las zonas con mayor densidad de robots, lanzando llamas que se elevaron por los aires. La figura de Natasha se abría paso entre los robots. Cada destello de su aguijón de viuda dejaba a un robot paralizado en el suelo. Hulk era la aplanadora más directa. Agarró a dos robots por las piernas, usándolos como mayales, arremetiendo contra todo, sin que nada pudiera detenerlo ni por un segundo. Thor invocó rayos celestiales, gruesos rayos que descendieron del cielo, convirtiendo a gran cantidad de robots en cenizas. Él y Tony trabajaban en perfecta sinergia. Uno despejaba grandes áreas, el otro realizaba derribos precisos. Los hermanos Maximoff también se convirtieron en una fuerza innegable en el campo de batalla. La velocidad de Pietro era tal que los robots ni siquiera podían fijarlo como objetivo. Zigzagueaba por el campo de batalla, atacando específicamente a los robots que estaban a punto de atacar a los civiles. Cuando levitaba en el aire, sus manos brillaban con una intensa luz roja. Quítense todos de mi camino. Estalló una magia caótica carmesí que retorció a docenas de robots circundantes hasta convertirlos en pretzels por una fuerza invisible. Toda Sokovia se convirtió en un inmenso campo de batalla. Y el instigador de todo esto, Ultron, permanecía en el centro de la iglesia, observando todo fríamente a través de innumerables ojos. Su cuerpo de vibranium reflejaba una luz fría en la penumbra de la iglesia. Lucha inútil. Están protegiendo a una raza destinada a ser eliminada. Justo entonces. Auge. Algo destrozó con fuerza la cúpula de la iglesia. Escombros y polvo volaron por todas partes. Tailroll cayó a través del gran agujero, aterrizando frente a Ultron. Se sacudió el polvo, levantó la vista y sonrió. Disculpe, interrumpí su alarde. Los ojos electrónicos de Ultron destrellaron en rojo, escaneando al hombre que tenía delante. Anomalía 01. Tailroll. Tu estructura, tu firma energética, están más allá de mi comprensión. Tengo mucha curiosidad, ¿qué encontraría si te desarmara? Tailroll ladeó la cabeza, y su sonrisa se ensanchó. Coincidencia.
Yo también tengo mucha curiosidad. Se crujió los nudillos, produciendo un chasquido. ¿Qué es exactamente lo que hay dentro después de que te quite el caparazón de tortuga? Vamos, Dios. Déjame ver si eres digno de ese título. Capítulo 51. El dios loco de la guerra se lo está pasando en grande, pero Kara lo malinterpreta. En el instante en que las palabras salieron de su boca, la figura de Tailroll desapareció de su lugar original. Al segundo siguiente, apareció frente a Ultron. Un simple y directo puñetazo impactó contra el brillante pecho de Vibranium de Ultron. Polla. Un golpe sordo resonó en la iglesia en ruinas. El puño de Tailroll impactó de lleno en la placa pectoral de Ultron, sin dejar ni una sola marca. El cuerpo de Ultron simplemente se balanceó ligeramente, retrocediendo un paso. La luz roja en su pecho parpadeó. Fuerza de impacto registrada. El 98,7% de la energía cinética fue absorbida y transmitida al suelo. Propiedades físicas interesantes. Tailroll le estrechó la mano, con las cejas arqueadas. ¿Eh? Tu caparazón es algo impresionante. Sonrió, dejando al descubierto una boca llena de dientes blancos. Por fin alguien que aguanta los golpes. Ultron alzó los brazos, con las palmas resplandecientes, y dos abrasadores rayos de energía se dispararon hacia Tailroll. Tailroll ni siquiera se molestó en esquivar, caminando directamente hacia los rayos. Los rayos de energía le alcanzaron, salpicando como agua de una pistola de agua. La resistencia energética también supera las predicciones. No eres producto de la evolución natural de este planeta. La voz electrónica de Ultron no delataba ninguna emoción. Hablas demasiado. Tailroll parecía impaciente. Aún más molesto que Tony. De repente aceleró, agarró la cabeza metálica de Ultron y la blandió con fuerza contra el único pilar de piedra que quedaba en pie. Estallido. Saltaron fragmentos de piedra y aparecieron grietas parecidas a telarañas en el pilar. La cabeza de Ultron resultó completamente ilesa. De nuevo. Tailroll parecía haber encontrado un juguete divertido y, una vez más, blandió a Ultron, estrellándolo contra el pilar de piedra. Auge. Esta vez, la columna de piedra entera no pudo resistir más, partiéndose por la mitad y derrumbándose con estrépito. La cúpula de la iglesia, al perder su último soporte, comenzó a desprender grandes trozos de escombros y muros derruidos. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo. Ciudad Nacional, sede del DO. Las alarmas estridentes resonaron por toda la base. Un agente se apresuró hacia la consola de mando, con el rostro pálido. Director Hank. Se han detectado dos enormes fuentes de energía no terrestres colisionando violentamente en Europa del Este. El patrón de uno de ellos coincide completamente con el de Tailroll en nuestros archivos. Una figura imponente ya estaba de pie frente a la pantalla. Kara Zor-El vestía su conocido traje de batalla azul y rojo, con su cabello dorado cayendo sobre sus hombros y una expresión extremadamente seria. En la pantalla, la señal de energía de Tailroll era como un incendio forestal descontrolado, que chocaba violentamente con otra fuente de energía igualmente poderosa pero más fría y ordenada. Kara, ese es él. Su hermana, Alex Danvers, se acercó a ella con expresión grave. La otra fuente de energía es artificial, pero su intensidad es increíble. Y según las imágenes satelitales, toda la masa terrestre bajo sus pies está ahora en el cielo. Kara se mordió el labio. Está peleando con alguien. Y en una ciudad que está volando. Ese idiota. Ella conocía la personalidad de Tailroll. Una vez que ese tipo se metía en una pelea, no le importaba nada más. Tengo que irme. Kara miró a Alex. Clark está ocupado. Ahora mismo, nadie más que yo puede detenerlo. Si no voy, destruirá el cielo solo por diversión. No dijo ni una palabra más. Sin esperar la orden de nadie, Kara se dio la vuelta y salió corriendo. Al segundo siguiente, un haz de luz rojo y azul se disparó hacia el cielo, volando hacia el otro lado de la Tierra a una velocidad imperceptible. Sokovia. La antigua iglesia se había convertido ahora en un enorme cráter de ruinas. La batalla entre Tailroll y Ultron se había trasladado del suelo al aire. Cada puñetazo que Tailroll lanzaba producía un silbido desgarrador en el aire, y las ondas de choque generadas por sus puños incluso desestabilizaban a los robots en el suelo. El cuerpo de Vibranium de Ultron era indestructible, sus movimientos precisos y eficientes, y cada golpe contenía un poder aterrador. En el canal de comunicaciones de los Vengadores, el rugido de Tony casi hacía temblar los cielos. Maldita sea. Hay un terremoto en esta roca rota. Tailroll. Idiota. ¿Sabes lo que estás haciendo? La voz de Steve también denotaba un dejo de urgencia. Está destruyendo la estructura de la ciudad. No tenemos mucho tiempo para evacuar a los civiles.
El grito ansioso de Clint se escuchó a través del canal. Hay civiles cayendo entre los escombros. Necesito refuerzos. Y el instigador de todo esto, Tailroll, se reía a carcajadas. Ja 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 ja. Eso sí que es mejor. ¿Sí? Exactamente así. Derribó a Ultron de un puñetazo, creando otro profundo cráter en el suelo. Golpea más fuerte. ¿No has comido? ¿Te crees un dios con tan poca fuerza? Ultron flotó lentamente desde el pozo, y en su caparazón de vibranium, finalmente apareció un leve rasguño. Sus sensores electrónicos parpadeaban y su procesador interno realizaba miles de millones de cálculos por segundo. Conclusión. El objetivo no puede ser destruido mediante ataque físico. Su eficacia en combate es demasiado baja. Es necesario cambiar la estrategia. Ultron dejó de atacar, permaneciendo suspendido en el aire en silencio. Disfrutas del caos, ansías la destrucción. Su voz, sintetizada electrónicamente, resonó por todo el cielo. Entonces, te daré un escenario digno de ti. Ultron extendió repentinamente los brazos. En el mismísimo centro de la ciudad, el enorme dispositivo que elevaba toda Sokovia por los aires estalló instantáneamente en un resplandor deslumbrante. Crack boom. La tierra lanzó su último lamento. Innumerables fisuras gigantescas se extendieron desde el centro de la ciudad, y toda la ciudad comenzó a desintegrarse. Un enorme fragmento de ciudad, de varias manzanas de tamaño, con un hospital y edificios residenciales todavía en él, se desprendió repentinamente del cuerpo principal, perdió su sustentación y comenzó a inclinarse y caer hacia el suelo 10.000 metros más abajo. Innumerables gritos desesperados provenían de la masa de tierra que se desplomaba. ¡No! Steve rugió en el suelo. Los motores de la armadura de Tony se pusieron a máxima potencia, convirtiéndolo en una estela de luz roja y dorada que se disparó hacia él, pero en su interior sabía que era demasiado tarde. Él solo no podía detener algo tan grande. Tailroll, en pleno vuelo, también dejó de moverse. Observó el enorme fragmento de ciudad que aceleraba su descenso, con el ceño fruncido y el rostro lleno de molestia por la interrupción. Oye, Interrumpiste mi pelea. Justo en este momento. ¡Sas! Un fuerte estampido sónico rasgó el cielo. Un destello de luz roja y azul, que se movía a una velocidad extrema, pasó velozmente junto al Kinghead. Kara Zor-El. Ella había llegado. Bajo la mirada atónita de todos, Kara voló precisamente por debajo del enorme fragmento de ciudad. Estiró los brazos hacia arriba, sosteniendo firmemente la masa de tierra que caía. Auge. Una onda expansiva invisible explotó con ella en el centro. El cuerpo de Kara se hundió repentinamente en el aire, y el aire bajo sus pies pareció solidificarse, ondulando en olas visibles. Los músculos de sus brazos claros se tensaron al instante, y las venas se marcaron. Pero ella lo sostuvo. Ese fragmento de ciudad, que pesaba cientos de miles de toneladas y transportaba una energía cinética destructiva, era sostenido únicamente por ella, a miles de metros sobre el suelo. Los Vengadores que luchaban en tierra, los civiles que huían presas del pánico, e incluso los soldados robots sin emociones, todos detuvieron sus movimientos, mirando fijamente el milagro en el cielo. Tailroll giró lentamente la cabeza. Miró a la chica del body azul y la capa roja, que apretaba los dientes y sostenía un trozo de cielo. Ese rostro, a la vez familiar y algo extraño para él. Una lenta y juguetona sonrisa floreció en su rostro. Oh, cuánto tiempo sin verte. Habló con desgana, en un tono lleno de burla. Mi querida Kara. Kara empleó todas sus fuerzas para empujar el fragmento de ciudad hacia arriba, estabilizando su impulso. Bajó la cabeza, dejando que su cabello dorado cayera, ocultando su expresión. Pero todos podían oír su voz, apretada entre los dientes, una voz llena de furia incontrolable. Tailroll. Maldito. Capítulo 52 Ultron, ¿eres una cucaracha? La voz de Kara fue silenciada. Maldito. Tailroll se encogió de hombros, con expresión inocente. Oye, ¿puedes ser razonable? Si no hubieras salido corriendo de repente, me habría ocupado de él ahora mismo. Señaló a Ultron, que estaba viendo el espectáculo no muy lejos. Mira, interrumpiste mi diversión de pelear, ¿por qué me estás dando la vuelta a la tortilla? Kara temblaba de rabia. Sentía que si no estuviera sosteniendo una ciudad, habría ido y le habría dado un puñetazo. A esto le llaman luchar. Miren allá abajo. Miren a esas personas que casi mueren. Todavía no están muertos, ¿verdad? Yo soy responsable de luchar contra el jefe, y ellos son responsables de rescatar a los civiles. La división del trabajo está muy clara. Tailroll extendió las manos, con una expresión que daba ganas de golpearlo. Además, ¿no lo atrapaste? Lo atrapaste con tanta firmeza, lo que significa que esto no pesa nada. Tú.
Kara se atragantó, a punto de tirar los fragmentos de la ciudad que tenía en la mano. En tierra, los miembros de los Vengadores ya estaban atónitos. Tony Stark levitaba en el aire, con la visera abierta, y silbaba. ¿Cómo es que Supergirl también está aquí? Steve Rogers miró la tierra atrapada y suspiró aliviado. Tony, Thor. Vayan a ayudarla. Thor llevaba mucho tiempo inquieto. Blandió su martillo con entusiasmo, un rayo cayó a sus pies y se elevó hacia el cielo. Ja ja ja. Es la primera vez que te veo. Asgard te da la bienvenida. Tony puso los ojos en blanco. Muy bien, rubia cariñosa, deja de lado tus piropos, es hora de trabajar. Tras decir eso, activó por completo los motores de su armadura, y él y Thor volaron al lado de Kara, uno a cada lado, empleando todas sus fuerzas para empujar el enorme trozo de tierra. Con su ayuda, la presión arterial de Kara disminuyó considerablemente. Finalmente recuperó el aliento, luego levantó la vista y fulminó a Tailroll con una mirada casi asesina. Tailroll dejó de mirarla. Volvió la cabeza hacia Ultron, que flotaba sobre las ruinas, observando el espectáculo. La aparición de Kara lo puso muy descontento. Fue como estar a punto de marcar un gol, a punto de asestar el golpe decisivo, y que de repente la puerta se abriera de golpe. Todo es culpa tuya. Tailroll le dijo a Ultron con tono tranquilo. Hiciste que me regañaran. Los ojos electrónicos de Ultron parpadearon en rojo. Las fluctuaciones emocionales se intensifican. ¿Ira? ¿Desplazamiento de la ira? Un procesamiento emocional verdaderamente primitivo e ineficiente. Yo me encargaré de tu abuelo. Tailroll maldijo. Al segundo siguiente, estalló con poder, acercándose a Ultron en 0,5 segundos. El procesador de Ultron funcionaba frenéticamente, calculando instantáneamente decenas de miles de posibles trayectorias de ataque. Pero fue inútil. Tailroll no tenía movimientos sofisticados. Simplemente extendió ambas manos, una izquierda y otra derecha, y agarró la cabeza de Vibranium de Ultron. Crujido. Se oyó un fuerte chirrido metálico. El cañón de energía de la palma de Ultron disparó a quemarropa contra el pecho de Tailroll. El abrasador rayo impactó contra Tailroll, pero ni siquiera logró hacerlo inmutarse. Tu caparazón es muy duro. Tailroll sonrió, y los músculos de sus brazos se hincharon repentinamente. Pero tu cuello no parece tan duro. ¡No! La voz electrónica de Ultron no mostraba ninguna emoción. Todos sus núcleos energéticos estaban sobrecargados, intentando liberarse de esas manos en forma de pinza. KRRRR. Chunk. Tailroll pisó a Ultron y lo pisoteó con fuerza. Un sonido de metal retorciéndose. Tailroll arrancó con fuerza la cabeza de Ultron de su cuerpo de vibranium. El mundo entero enmudeció. Tailroll tiró con indiferencia la cabeza mecánica roja que aún parpadeaba y aplaudió. Cargó con el cuerpo de vibranium sin cabeza y voló delante de Kara. ¿Ves? Listo. La próxima vez, no te preocupes tanto. Kara, Tony, Thor, y en tierra firme, Steve, Natasha, Clint, Banner y los hermanos Maximoff, todos estaban estupefactos. El indestructible Ultron, que había estado jugando con los Vengadores, simplemente, fue decapitado así sin más. Tony sintió que su visión del mundo se hacía añicos. La IA más potente del mundo, masacrada como un pez en salmuera. Sin embargo, antes de que todos pudieran recuperarse de este inmenso shock, el cuerpo de Vibranium sin cabeza que sostenía Tailroll, su luz roja extinguida, soltó el cuerpo de Vibranium y este cayó hacia abajo. Al mismo tiempo, entre las sombras de las ruinas de la iglesia, emergieron lentamente tres figuras completamente nuevas. La figura principal era más estilizada que la anterior, con una carcasa de vibranium perfectamente impecable, mientras que las otras dos figuras tenían un acabado ligeramente más tosco. Lo más importante es que tenía cabeza. Una cabeza con una luz roja burlona parpadeando en sus ojos electrónicos. Ya te lo dije, mi conciencia está extendida por toda la red. Estoy en todas partes. El nuevo Ultron extendió sus brazos, y su voz resonó por toda Sokovia. Lo que destruiste no era más que una vieja cáscara. Y yo, con cada muerte, renaceré. Ahora, bienvenidos a presenciar, mi cuerpo divino. El corazón de Tony Stark se hundió hasta lo más profundo. Mierda. Solo pronunció una palabra. La sonrisa en el rostro de Tailroll también desapareció lentamente. Miró al nuevo Ultron y una oleada de ira por sentirse manipulado le inundó el corazón. Hijo de puta, ¿puedes resucitar en el acto? Ultron lo ignoró, dirigiendo en cambio su mirada hacia Kara y los otros dos, que trabajaban juntos para sostener los fragmentos de la ciudad. Datos actualizados. Datos de anomalía 01, Tailroll, los ataques físicos no pueden eliminarse por completo.
Los datos de anomalía 02, Kara Zor-El, poseen el mismo nivel de fuerza que 01. Estrategia óptima. Objetivos separados, derrotarlos uno por uno. Ultron alzó el brazo y señaló al cielo. Mientras los dioses están ocupados sosteniendo el cielo, los mortales se enfrentarán a su fin. En cuanto las palabras cayeron, boom, boom, boom. En distintos puntos de la ciudad, cientos de propulsores ocultos se activaron simultáneamente. La velocidad de ascenso de toda la ciudad de Sokovia aumentó repentinamente, temblando violentamente. Kara y los otros dos fueron los que se llevaron la peor parte. El enorme fragmento de ciudad se hundió repentinamente y la inmensa presión los hizo gemir al unísono. Manténgase firme. Steve rugió en el canal de comunicaciones. Clint. Natasha. Protejan a los civiles. Está a punto de atacar. En tierra, miles de soldados robot, que habían dejado de moverse, volvieron a tener los ojos rojos. Ya no atacaban a los Vengadores, sino que, unánimemente, se volvieron y apuntaron sus armas contra los civiles inocentes que huían en todas direcciones. ¡No! Wanda dejó escapar un rugido furioso, y una energía escarlata salió disparada de sus manos, retorciendo a la primera fila de robots como si fueran pretzels. Pietro también se transformó en un rayo plateado, que iba y venía entre la multitud y los robots, alejando a los civiles de las zonas peligrosas uno por uno. Pero había demasiados robots. Llegaron como una marea desde todos los rincones de la ciudad. Ultron flotaba en el aire, observando todo esto con indiferencia. Se fijó en Tail-Roll. Eres fuerte. Pero solo eres uno. No puedes salvarlos. Tail-Roll no habló. Simplemente giró lentamente la cabeza, miró a Kara, que apretaba los dientes y se aferraba en el cielo, y luego miró a los Vengadores y a los civiles atrapados en la desesperación en tierra. Finalmente, su mirada volvió a Ultron. El aura blanca que lo rodeaba comenzó a parpadear violentamente de forma incontrolable, y su color se fue intensificando gradualmente. De su cuerpo emanaba un aura. Has conseguido cabrearme. Tail-Roll frunció el ceño, y la sonrisa en su rostro se mezcló con ira y excitación. Espero que tu nuevo cuerpo sea suficiente para que yo lo destroce. Capítulo 53. El sexto hermano de Ultron lanza un ataque sorpresa. El nuevo cuerpo de Vibranium de Ultron brillaba con un lustre metálico. Observó a Tail-Roll, su voz electrónica sintetizada desprovista de emoción. Análisis completo. Tu estilo de lucha es primitivo, bárbaro y está lleno de una rabia ineficaz. Pero eficaz. Tan pronto como su voz se apagó, los dos duplicados ligeramente más toscos que estaban detrás de él, junto con él mismo, tres figuras surgieron del suelo. Al segundo siguiente, los tres Ultrones formaron un triángulo, rodeando a Tail-Roll en el centro. Sin más preámbulos, tres haces de energía impactaron simultáneamente contra Tail-Roll desde diferentes ángulos. Tail-Roll no esquivó. Un aura blanca brotó de su cuerpo para formar un escudo, absorbiendo todos los ataques de frente. ¿Eso es todo lo que tienes? Sonrió con desdén, su cuerpo se agachó repentinamente, esquivando el agarre de un Ultron mientras pateaba a otro en la cintura. Estallido. A Ultron lo patearon volando, estrellándolo contra el muro derruido de una ruina. Pero se puso de pie de inmediato, sin siquiera una agolladura en su carrocería. ¿No has comido? Tail-Roll se burló, luego agarró el brazo de Ultron que se le acercaba sigilosamente por detrás, le aplicó un lanzamiento por encima del hombro y lo estrelló con fuerza contra el suelo. La tierra se agrietó y el polvo voló. El líder, el Ultron Prime más perfecto, ya se había cerrado frente a él. Un potente puñetazo de Vibranium impactó de lleno en la cara de Tail-Roll. La cabeza de Tail-Roll se echó hacia atrás. Sacó la lengua y se lamió la comisura de los labios. Nada mal. Empiezo a sentirlo. De repente, le propinó un cabezazo, chocando contra la cabeza metálica de Ultron. Sonido metálico. Un fuerte estruendo, como el de una campana, resonó. Ultron retrocedió medio paso, pero Tail-Roll ni siquiera vaciló. Agarró a Ultron por el cuello y lo levantó. Se acabó el calentamiento. Los otros dos Ultrones ya se habían acercado corriendo, uno a la izquierda y otro a la derecha, sujetando con fuerza los brazos de Tail-Roll. Combate coordinado. Intercambio de datos. Sincronización perfecta. El Ultron Prime, a quien le apretaban el cuello, analizó con calma. En esta situación, no puedes infligirme un daño efectivo. ¿Es eso así? Tail-Roll sonrió, su aura volvió a surgir con fuerza. Los dos duplicados de Ultron que lo sujetaban fueron arrancados por él mismo. Quítate de mi camino. Rugió, blandiendo el Ultron Prime y estrellándolo con furia contra los dos duplicados. Auge.
Las tres latas chocaron entre sí con un estruendo ensordecedor, luego rodaron formando una bola como bolos, derrumbando la mitad restante del muro de la iglesia a lo lejos. Tailroll agitó las manos, mirando a los tres ultrones que salían de entre los escombros, incapaz de ocultar la emoción en su rostro. El aura blanca que lo rodeaba se intensificó aún más. De nuevo. Al otro lado, a 10.000 metros de altura. Oiga. Señorita Kara. Un poco más a la izquierda. La armadura de Tony Stark estaba a máxima potencia, ayudando a sostener la parte inferior del fragmento de ciudad junto a él. ¿Y tú? Thor. No te limites a empujar con tu martillo. ¿No puedes usar algún poder divino? Siento que mi reactor va a explotar. Thor tenía la cara roja y los músculos de los brazos hinchados. Cállate, lata de sardinas. El poder de Asgard está más allá de tu comprensión. Kara apretó los dientes, con la frente cubierta de sudor. El peso de esta masa de tierra era inimaginable, y la inercia de su descenso, aterradora. Podéis callaros los dos. Ella rugió, con su cabello dorado danzando salvajemente en la corriente de aire. Viernes. Calcula el ángulo óptimo y el punto de entrada. Tenemos que volver a ponerlo en el suelo. Tony gritó. Señor, cálculo completado. Se le han enviado las coordenadas. La propulsión sincronizada comenzará en 3 segundos. Recibió. Los tres intercambiaron miradas y, acto seguido, desataron todo su poder. Cargar. Bajo el empuje combinado de los tres, el enorme fragmento de ciudad fue redirigido con fuerza, volando hacia el suelo. Retumbar. Se produjo un violento temblor. Solo después de que la masa de tierra volviera a tierra firme, los tres tuvieron tiempo de mirar al cielo. Funcionó. Kara dejó escapar un largo suspiro de alivio. La batalla aún continuaba. Los Vengadores luchaban contra la marea de robots, evacuando a los civiles. Y en el centro, Tailroll luchaba solo contra 3 ultrones en una caótica batalla cuerpo a cuerpo, poniendo el mundo patas arriba. Ese cabrón, en realidad es fiable cuando pelea. No se distraiga, señora. La voz de Tony provenía de atrás. Todavía hay mucha gente ahí arriba que nos necesita. Vamos. Thor blandió su martillo, siendo el primero en cargarlo. Tony le seguía de cerca. Kara echó un último vistazo al círculo de batalla, luego se transformó en un destello de luz y la siguió. Tel tenía razón, la división del trabajo debe estar clara. ¡No! Mi hijo. Una madre sostenía a su hijo herido, mirando desesperadamente la docena de robots que los rodeaban. El escudo de Steve voló por encima, derribando a los primeros robots, pero él mismo quedó enredado con varios otros robots y no pudo liberarse. Justo en este momento crítico, una figura roja y azul descendió del cielo. Bang bang bang. Kara aterrizó frente a la madre, destrozando a los robots circundantes con unos pocos puñetazos. Su aparición fue como un rayo de luz que iluminó esta calle desolada. Rápido. Aquí no es seguro. Ella le gritó a la madre. Luego, no se detuvo, y su figura se movió rápidamente a través del campo de batalla. Usó su espalda para bloquear las balas dirigidas a civiles. Utilizó su visión calorífica para cercenar los brazos de los robots. Recogió un autobús volcado, a punto de explotar, y lo lanzó al cielo vacío. Su velocidad era excesiva, su eficiencia demasiado alta. Con su incorporación, la presión sobre los Vengadores se redujo considerablemente y las bajas civiles disminuyeron drásticamente. Natasha silbó por el canal de comunicaciones mientras derribaba un robot. Esta chica me está empezando a gustar. Clint repitió. Sí, mucho mejor que cierto cabeza hueca que solo sabe destrozar cosas. Tailroll, que en ese momento estaba peleando con los 3 ultrones, estornudó. ¿Quién demonios está hablando mal de mí? Le dio un puñetazo en la cabeza a uno de los Ultron duplicados, abollándola, y luego agarró el tobillo de otro Ultron con la otra mano, balanceándolo como un látigo. La batalla había entrado en una fase crítica. Tailroll luchaba con creciente locura, mientras su aura seguía aumentando. Y los 3 cuerpos de Ultron cooperaron a la perfección, siempre teniendo otro que los cubriera a tiempo para desactivar el ataque cada vez que estaba a punto de destruir uno de ellos. Esto fue como una guerra de desgaste interminable. Ultron Prime, la luz roja en sus ojos electrónicos parpadeaba erráticamente. Procesaba rápidamente datos de todo el campo de batalla. Avance de la evacuación civil. 67%. Desgaste de la legión robótica. 43%. Estado de los miembros de los Vengadores. Fatiga leve. Estado de los datos de anomalía N01, Tailroll. Energía en continuo aumento, sin signos de fatiga. Datos de anomalía N02, Kara Zor-El. Estado. Energía estable, eliminando eficazmente nuestras unidades terrestres. El procesador de Ultron llegó a una conclusión.
Continuar enredándose con Tailroll era la opción menos eficiente. La energía de este hombre parecía inagotable, y cuanto más luchaba, más fuerte se volvía. Si bien Kara Zor-El era igualmente poderosa, tenía una debilidad fatal. Ella se pondría en peligro para proteger a esos seres humanos frágiles. Ajuste táctico. La voz electrónica de Ultron sonó. De repente abandonó su alianza con Tailroll, permitiendo que los otros dos duplicados salieran volando por los puñetazos de Tailroll. Los propulsores de su cuerpo principal se activaron repentinamente, convirtiéndolo en una estela de luz plateada que se separó del campo de batalla. ¿Eh? ¿Intentando huir? Tailroll se sobresaltó. Pensaba que Ultron iba a escaparse de nuevo. Pero pronto se dio cuenta de que el objetivo de Ultron no era el cielo, sino Kara, que estaba protegiendo a varios niños con su cuerpo bajo un edificio residencial. En ese momento, Kara estaba concentrada en destruir con su visión térmica a los robots que salían a toda prisa del edificio residencial, completamente ajena a la amenaza mortal que se cernía sobre ella por detrás. Oye. ¡Cuidado! Tailroll rugió, queriendo abalanzarse sobre él, pero fue firmemente enredado por los dos intrépidos duplicados de Ultron. Estos dos duplicados eran como locos, abandonando por completo la defensa y sujetando sus extremidades con agarres. ¡Maldita sea! ¡Lárgate! Tailroll rugió de furia, su aura estalló, sacudiéndose a los dos duplicados. Apretó las manos alrededor de los dos Ultrones duplicados, y la energía brotó de sus palmas, haciendo estallar sus cabezas en 1000 pedazos. Luego se dio la vuelta y se precipitó hacia abajo. Pero ya era demasiado tarde. Ultron ya había llegado hasta Kara por detrás. Su brazo, forjado en vibranium y con los dedos extendidos, apuntaba a la nuca desprotegida de Kara. Datos de anomalía número 02, eliminados. Una voz fría resonó en el oído de Kara. Capítulo 54 Ultron, ¿te atreves a tocarla? Tailroll, furioso, pisa la cabeza del perro. Daniel Wu y Jeffy, ¿creéis que el protagonista se transformará en el próximo capítulo? Un zumbido mecánico provenía de la parte posterior de la cabeza de Kara. Y esa declaración, desprovista de toda emoción. Kara Zor-El, purga. Incluso podía sentir cómo las partes metálicas de su brazo realizaban los ajustes finales. Demasiado tarde. Ese pensamiento cruzó la mente de Kara solo por un instante. No tuvo tiempo de darse la vuelta y preparar una defensa eficaz. Solo había una cosa que podía hacer. Eso era para usar su espalda y bloquear firmemente la posición del cañón de palma de Ultron. De esta forma, los niños que tenía delante estarían a salvo, pero, por desgracia, no pudo alejarlos. ¡Cuidado! El rugido de Tailroll llegó desde lejos, pero el agua distante no pudo apagar el fuego cercano. Kara apretó los dientes, preparada para recibir todo el impacto. Apenas una milésima de segundo antes de que el cañón de energía en la palma de Ultron brillara al máximo y estuviera a punto de estallar. Una sombra blanco-plateada, impulsada por un fuerte viento, pasó velozmente junto a Kara. Silbido. Kara solo sintió una imagen borrosa ante sus ojos. La docena de niños que lloraban frente a ella se habían desvanecido en el aire. No muy lejos de allí, Pietro depositó con cuidado a la última niña en el suelo y le gritó: «Yo tengo a la gente. Quítense del medio». «Bien hecho». Kara lo alabó en su corazón. Los niños estaban a salvo y sus nervios, que estaban a flor de piel, finalmente se relajaron. Fue en ese momento cuando perdió su mejor oportunidad de esquivar. El desdén brilló en los ojos electrónicos de Ultron, máxima potencia. Auge. Un rayo de energía carmesí impactó de lleno en la espalda de Kara. Todo el cuerpo de Kara salió disparado hacia adelante. Con un estruendo, se estrelló contra varios muros derruidos y finalmente cayó pesadamente entre las ruinas lejanas. Al instante siguiente, el pie de Tailroll ya estaba sobre la cabeza de Ultron, aplastándola directamente contra el suelo, con la cabeza completamente retorcida. Ultron. Joder, no estás jugando limpio. En ese instante, la sonrisa juguetona de su rostro desapareció, reemplazada por una profunda tristeza. Un aura blanca parpadeaba a su alrededor, con un tenue aura amarilla mezclada dentro del blanco. El cielo despejado comenzó a agitarse con nubes oscuras, y relámpagos pulsaban sutilmente dentro de ellas. Steve y los demás, que estaban evacuando a civiles, detuvieron sus acciones y miraron en esa dirección. Sintieron una presión que les dificultaba respirar. «Dios mío». Tony miró las lecturas de energía, que se disparaban vertiginosamente, en la pantalla de su armadura, murmurando para sí mismo: «Este cerebro muscular, está realmente enfadado». Natasha no habló. Simplemente miró a la figura envuelta en aura, con el pecho agitándose rápidamente.
El cuerpo principal de Ultron forcejeó bajo el pie de Tailroll, pero una fuerza invisible lo inmovilizó. El pie de Tailroll presionaba cada vez con más fuerza, y el crujido del metal retorciéndose resonaba continuamente desde el subsuelo. Una pelea es una pelea. ¿Qué clase de cosa es salir corriendo y emboscar a alguien en medio de todo esto? ¿Crees que tengo buen carácter? El procesador de Ultron zumbaba continuamente, intentando encontrar una forma de escapar. La forma de energía que Tailroll mostraba en ese momento excedía por completo su base de datos. Ninguna virtud marcial. Tailroll le dio a Ultron una definición final. Levantó el pie y lo pisó con fuerza. La dura cabeza de Vibranium de Ultron rozó el suelo, produciendo un crujido. Centrado en su cabeza, el suelo se agrietó como una telaraña, formando un gran cráter de más de 10 metros de diámetro. Tailroll seguía sin estar satisfecho. Levantó el pie y luego lo bajó. Volvió a levantar el pie, y luego lo bajó de nuevo. Estallido. 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 Pie tras pie, aplastó la cabeza de Ultron. Cada golpe hacía temblar toda la ciudad flotante. Thor, observando la escena desde la distancia, olvidó blandir su martillo. Por el nombre de Odín. Tragó saliva. Este tipo, da más miedo que Hulk cuando se vuelve loco. Hulk, que estaba a su lado, de forma inusual no replicó, limitándose a emitir un gruñido bajo. También recordó cómo Tailroll lo había golpeado brutalmente ese día. Tailroll detuvo su pie. En el gran cráter bajo su pie, el cuerpo de Vibranium de Ultron yacía inmóvil. Saltaron chispas eléctricas de la articulación de su cuello y la luz roja de sus ojos electrónicos se extinguió por completo. Pero justo entonces, se produjo un cambio repentino. Toda la ciudad de Sokovia, flotando a 10.000 metros de altura, emitió de repente un violento rugido. Zumbido. La tierra comenzó a temblar violentamente. Las rocas se desprendían continuamente de los bordes de la ciudad. En las calles, los soldados robot que aún luchaban contra los Vengadores se quedaron paralizados al unísono. Entonces, las luces azules de sus cuerpos se apagaron y cayeron al suelo uno a uno. En apenas unos segundos, todos los robots del campo de batalla se quedaron sin energía. ¿La batalla terminó? Clint se apoyó contra la pared, jadeando pesadamente. Sus flechas se habían agotado hacía tiempo, y ya había cogido una daga para luchar. ¿Qué está pasando? ¿Han destruido a Ultron? Algo no está bien. Steve apretó con fuerza su escudo, mirando atentamente a su alrededor. Hay demasiado silencio. La voz grave de Tony resonó con solemnidad en el canal de comunicaciones. Viernes, informe de estado. Señor, detecto una señal superpotente de una fuente desconocida, que está tomando el control de toda la red de Sokovia. Todos se sentían incómodos. Un silencio sepulcral, como el que precede a una tormenta, los oprimió, dejándolos sin aliento. Tailroll también frunció el ceño. Ignoró el cadáver de Ultron que yacía bajo sus pies. Giró la cabeza para mirar un punto concreto del centro de la ciudad. No podía usar su aura para sentir si Ultron seguía vivo, pero su intuición le decía que aún no había terminado. Caminó hacia ese lugar, decidido a desmantelar a Ultron por completo. Una mano hecha de vibranium surgió repentinamente del suelo. Le agarró el tobillo. Tailroll se sobresaltó y bajó la mirada. Vio que el cuerpo de Ultron, al que había aplastado contra el suelo con la cabeza casi destrozada, había, en algún momento, envuelto sus extremidades alrededor del cuerpo de Tailroll como tentáculos de pulpo, sujetándolo con fuerza. Sus brazos, muslos y cintura se aferraron al cuerpo de Tailroll. En esa cabeza destrozada, dos luces rojas volvieron a brillar. Una voz electrónica, llena de estática pero también de burla, resonó. Tailroll. ¿Pensabas que había terminado? Aquí comienza tu pesadilla. Capítulo 55 sin problemas. Ahora podemos darlo todo. Tailroll miró hacia abajo a Ultron, que lo sujetaba con fuerza. Dos luces rojas parpadeaban en la cabeza, que había sido aplastada como una tortita de metal. Tailroll. ¿Crees que esto ha terminado? Esto es solo el comienzo de tu pesadilla. Tailroll lo miró sin expresión alguna, sin siquiera mover una ceja. Simplemente pronunció una sola sílaba muy suavemente. Oh. Al segundo siguiente, alzó la mano y, como quien recoge fruta, agarró con facilidad los brazos y las piernas de los restos que lo envolvían. Grieta. Estallido. Un estruendo metálico, como de metal rompiéndose, resonó en el aire. Los miembros de Vibranium de Ultron fueron arrancados en la mano de Tailroll como un pretzel, y luego arrojados a un lado con indiferencia. El cuerpo destrozado, al haber perdido todos sus puntos de apoyo, cayó al suelo. En su cabeza destrozada, las luces rojas parpadeaban violentamente, como si aún quisiera decir algo.
Tailroll ya no estaba interesado en escuchar. Extendió su dedo índice, y un pequeño punto de luz blanca de energía se concentró en su punta. Demasiadas tonterías. Ese punto de luz rasgó el aire, atravesando el pecho de los restos de Ultron. PFF. Un sonido suave. El núcleo energético en su pecho fue penetrado instantáneamente. Las dos últimas luces rojas en su cabeza parpadearon 2 veces, luego se apagaron por completo. Tailroll ni siquiera le dedicó otra mirada. Levantó la vista, con la mirada fija en el centro mismo de la ciudad. Algo estaba a punto de surgir allí. ¡Sas! Las ruinas no muy lejanas se estremecieron, y una figura salió de su interior con cierta torpeza. Kara se sacudió el polvo de su traje de batalla, luego saltó y aterrizó con firmeza junto a Tailroll. Observó el aura tenuemente amarillenta y aún palpitante que rodeaba a Tailroll, y luego miró hacia las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo a causa de él. Sus sentimientos eran un tanto complejos. Este tipo se había vuelto más fuerte de nuevo. ¿Y fue una furia por una belleza? Al pensar en esto, Kara de repente se sintió un poco incómoda. Tailroll se giró para mirarla. Su enfado anterior había disminuido, pero su rostro también carecía de su habitual sonrisa juguetona. Ve a recuperarte. Su tono era muy tranquilo. Más tarde, probablemente habrá una feroz batalla. Kara siguió su mirada, también dirigida hacia el centro de la ciudad, y asintió. Sin mediar palabra, flexionó ligeramente las piernas y todo su ser se disparó hacia el cielo como una bala de cañón. Un destello de luz azul y roja voló directamente hacia la gran altitud, desapareciendo rápidamente por encima de las nubes para absorber por completo la energía del sol. La figura de Tailroll parpadeó, apareciendo junto a Tony Stark. ¡Madre mía! Tony estaba concentrado en analizar datos cuando la repentina aparición de la figura lo sobresaltó, casi provocándole un infarto. ¿No puedes hacer algo de ruido al caminar? ¿Intentas asustar a tu padre de muerte para heredar mi armadura? Tailroll ignoró por completo sus provocaciones. Habló directamente. No entiendo las cosas de alta tecnología. ¿Pero se te ocurre alguna manera de evitar que esa lata vuelva a escaparse por la red? De lo contrario, resulta molesto, como una cucaracha inmortal. Tony hizo una pausa. Observó el rostro serio de Tailroll, viendo en la cara de este maníaco de la batalla la intención de resolver el problema, en lugar de simplemente disfrutar de la batalla. Dejó de lado su expresión bromista y asintió solemnemente. Déjamelo a mí. Lo encerraré completamente en esta ciudad, convirtiéndolo en un juego para un solo jugador. Tony llamó inmediatamente el viernes. Viernes. Bloquea todas las señales de red en toda Sokovia para mí. Establece una red interna independiente. Entendido, señor. Justo en ese momento, la voz de Steve resonó en el canal de comunicación de todos. Todos los civiles evacuados. Repito, todos los civiles han sido evacuados sanos y salvos. Todos los movimientos de los Vengadores se detuvieron. Ya no hay de qué preocuparse. Podían luchar sin restricciones. Y en este preciso instante, zumbido, zumbido, zumbido. Un leve murmullo provenía del centro de la ciudad. Tailroll y todos los demás miraron en esa dirección. Vieron, sobre las ruinas de la iglesia más grande del centro de la ciudad, una figura metálica roja parpadeante tras otra, emergiendo lentamente del subsuelo. 1, 10, 100. Densas, como cultivos de acero que crecen de la tierra. En apenas unas decenas de segundos, miles de robots Ultron idénticos llenaron toda la plaza central. Se mantenían en formación perfecta, sus ojos electrónicos rojos formando una extensión continua, creando un desesperado océano rojo. Pero eso no fue todo. Retumbo, retumbo. La tierra volvió a temblar. Detrás de esos miles de robots de Ultron, 7 u 8 figuras oscuras gigantes surgieron del suelo. Eran Ultrones gigantes, de decenas de metros de altura. Sus cuerpos eran comparables a pequeños edificios. Simplemente estando allí, proyectaban enormes sombras, llenas de una presencia opresiva. Miles de Ultrones normales, más 8 Ultrones gigantes. Esa era la carta de triunfo de Ultron. Este era el ejército desesperado que había preparado para los Vengadores. Situado en primera fila, un Ultron con un cuerpo más aerodinámico y una carcasa metálica más brillante que la de los demás robots alzó lentamente la cabeza. Su voz, transmitida a través de los altavoces de cada robot, resonó por toda Sokovia. Bienvenidos a mi mundo. Las luchas humanas no tienen sentido, y tampoco lo tienen vuestros guardianes. Ahora, presenciad vuestro día del juicio final. Al pronunciarse sus palabras, miles de Ultrones y 8 Ultrones gigantes, con los ojos llameando de color rojo. Rugido. Lanzaron un rugido mecánico unificado, como un torrente de acero, cargando hacia la posición de los Vengadores.
Toda la ciudad flotante tembló bajo el impacto de este torrente de acero, y la tierra se estremeció. ¡Ay, Dios mío! Clint miró al abrumador ejército de robots que cargaba hacia ellos, incapaz de evitar tragar saliva. ¿Cuánto tiempo más tendremos que matarlos? La voz de Tony resonó en el canal, con un dejo de locura. Red bloqueada. No puede escapar. Chicos, prepárense para una destrucción total. Thor rió, haciendo girar a Mjolnir en su mano, mientras la electricidad crepitaba. Hulk se golpeó el pecho, dejando escapar un rugido ensordecedor. Steve alzó su escudo, situándose en primera línea. Todos. Mantengan la posición. Tailroll observó la onda metálica que se abalanzaba sobre él, inmóvil. Simplemente estiró lentamente el cuello, haciendo sonidos de crack crack. El aura sombría e inaccesible que antes lucía en su rostro había desaparecido por completo. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa, dejando al descubierto sus blancos dientes. ¿1000? Solo 1000, Sacó la lengua, se lamió los labios, y el aura a su alrededor parpadeó aún con más violencia. Ni siquiera da para calentar. Antes de que terminara de hablar, ya había desaparecido del lugar. Al segundo siguiente, apareció justo al frente de ese torrente de acero. Se lanzó de lleno. Capítulo 56. Dos trucos importantes. Ultron. Esto es demasiado para mí. Tailroll, como un meteoro blanco, se precipitó de cabeza en el océano de acero formado por el ejército de Ultron. Sin la menor vacilación. Auge. Donde aterrizó, un anillo de ondas de choque blancas explotó hacia afuera. Con él en el centro, todos los robots de Ultron en un radio de decenas de metros salieron volando como por una mano gigante invisible. Al instante, se creó un gran espacio despejado. ¡Madre mía! La exclamación de Tony resonó a través del canal público. Viernes. Grábalo para mí. Esos efectos especiales son más caros que los míos. Thor soltó una carcajada estruendosa, y su Mjolnir crepitó con electricidad. Ja ja ja. Ahora sí. Guerreros de Asgard, a la carga. Lo siguió de cerca, estrellándose también contra la pila de robots. Hulk fue aún más directo y brutal, rugiendo mientras se golpeaba el pecho, su enorme cuerpo verde dando zancadas gigantescas, abriéndose paso directamente a través del torrente de acero. Steve respiró hondo, con voz firme. Vengadores. Al ataque. Se lanzó hacia adelante, escudo en alto, abriendo camino, con Natasha y Wanda pisándole los talones. Clint palpó su carcaj vacío, sacó una daga militar de su chaleco táctico y refunfuñó mientras lo seguía. Maldita sea, debería haber traído más flechas explosivas. La figura de Pietro ya se había desvanecido, transformándose en un rayo blanco plateado que serpenteaba por todo el campo de batalla. En cada paso que daba, los robots de Ultron de ambos bandos salían volando inexplicablemente. El campo de batalla se sumió instantáneamente en el caos. Y Tailroll, en el centro de la tormenta, estaba viviendo el mejor momento de su vida. Extendió las manos planas, con las palmas hacia afuera. Es hora de algo serio. Dos gruesos haces de energía blanca brotaron de sus palmas, y giró rápidamente sobre sí mismo como una peonza. Carga ciclónica tornado. Esos dos haces de energía eran como dos guadañas de luz indestructibles, que barrían el campo mientras él giraba. Chisporrotear. El ensordecedor sonido del metal al ser cortado se mezcló en un ruido continuo. Por dondequiera que pasaba la luz blanca, todos los robots de Ultron, independientemente de su tamaño, eran cortados por la mitad a la altura de la cintura. Sus cuerpos, superior e inferior, estaban separados. Los cortes eran increíblemente lisos y brillaban al rojo vivo. En apenas unos segundos, en un radio de 100 metros centrado en él, no quedó ni un solo robot en pie. Tailroll dejó de girar, se impulsó con las piernas y salió disparado por los aires, quedando suspendido en el aire. Miró hacia abajo, al denso ejército de Ultron, y su sonrisa se volvió cada vez más retorcida. Está lloviendo, es hora de recoger la ropa. Extendió las manos, con las palmas hacia abajo. Una tras otra, esferas de energía blanca del tamaño de una pelota de baloncesto llovían como balas de ametralladora, derramándose sobre el suelo sin control. Boom. 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 Todo el terreno de Sokovia parecía como si hubiera sido arado varias veces. Se sucedieron unas explosiones tras otras y las llamas se elevaron hacia el cielo. Multitudes de robots fueron lanzadas por los aires. Los gigantescos ultrones en la distancia parecían enfurecidos, dando pasos pesados y cargando hacia Tailroll. Uno de los ultrones gigantes levantó su enorme brazo metálico, extendió los dedos y un rayo de energía más grueso que un camión se disparó directamente hacia Tailroll en el cielo. Tailroll lo esquivó hábilmente con un paso lateral en el aire.
Su figura parpadeó y apareció justo delante de aquel Ultron gigante, dándole una patada en la cabeza metálica. Estallido. La cabeza del gigante Ultron fue lanzada hacia atrás. Taylor aprovechó su ventaja, agarrando su cabeza con ambas manos y empujando su rodilla hacia arriba con fuerza. Reverencia. Grieta. Esa enorme cabeza de metal fue arrancada de su cuello con fuerza. El gigante sin cabeza Ultron se estrelló contra el suelo. Taylor miró la cabeza que tenía en la mano, la arrojó a un lado con indiferencia y se giró para apuntar al siguiente Ultron gigante. Mientras tanto, al otro lado de la plaza, el Ultron Prime más avanzado permanecía inmóvil. Sus ojos electrónicos destellaron en rojo, y enormes cantidades de datos fluyeron rápidamente a través de su programación central. Había estado observando a Taylor. Ultron Prime llegó a una conclusión y estaba a punto de iniciar el siguiente plan. Justo entonces. Una figura azul y roja, acompañada de un estruendo sónico que rasgó el aire, descendió del cielo. Estallido. Ultron Prime ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser aplastado con fuerza por esta figura, su cuerpo entero se estrelló contra el suelo. El polvo volaba por todas partes. Kara Zor-El se arrodilló sobre una rodilla, con una mano presionada contra el pecho de Ultron, inmovilizándolo firmemente contra el suelo. Alzó la vista, su cabello dorado ondeando al viento, sus ojos azules llenos de furia. Lata de hojalata, arruinaste mis vacaciones. Voy a aplastarte. No le dio ninguna oportunidad a Ultron, apretando la otra mano en un puño y golpeando furiosamente la cara metálica de Ultron. Bang. 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 Cada golpe era increíblemente potente, haciendo que la cabeza de Ultron se tambaleara violentamente y que rápidamente aparecieran abolladuras en su carcasa metálica. Los ojos electrónicos de Ultron destellaron violentamente de color rojo. Advertencia. Advertencia. Carcasa dañada. 12%, 17%, 25%. Suéltame. Ultron rugió, y el núcleo energético de su pecho estalló con una luz brillante, una onda expansiva de energía que empujó a Kara lejos. Kara dio una voltereta en el aire y aterrizó con firmeza. Entrecerró los ojos. Dos abrasadores rayos rojos salieron disparados de sus ojos, impactando con precisión en la armadura de vibranium del pecho de Ultron. Chisporroteo, chisporroteo. Uno de los metales más duros de la Tierra, bajo el intenso y sostenido tratamiento de la visión térmica, comenzó a brillar en rojo, llegando incluso a mostrar signos de fusión. Ultron pateó repentinamente el suelo, utilizando el retroceso para escapar del alcance de la visión térmica, y al mismo tiempo agitó la mano. Abrúmala. Docenas de robots Ultron que la rodeaban, al recibir la orden, inmediatamente se abalanzaron sobre Kara, amontonándose sobre ella. Zumbido. Por otro lado, Taylor acababa de atravesar el núcleo del pecho del segundo Ultron gigante con una onda de energía. De repente sintió algo y giró bruscamente la cabeza. Vio cómo Kara era rodeada por docenas de robots. Enarcó una ceja, justo antes de hacer un movimiento. Auge. La pequeña montaña de robots explotó repentinamente desde dentro. Se desató una llamarada circular roja. La figura de Kara reapareció, aparentemente ilesa. Volvió a mirar a los robots que la rodeaban y respiró hondo. Sus mejillas se inflaron. Oro. Una corriente blanca y fría visible brotó de su boca. Por donde quiera que pasaba el aire frío, el aire mismo parecía congelarse. Los robots Ultron que se encontraban en la primera línea, aún en sus posiciones de carga, quedaron instantáneamente congelados en esculturas de hielo, con sus superficies cubiertas de una espesa capa de escarcha. Grieta. Kara se lanzó hacia adelante. Las esculturas de hielo se hicieron añicos al instante, convirtiéndose en un montón de cristales de hielo y trozos de metal. Un solo movimiento, y el campo quedó despejado. ¡Guau! Tony, que observaba esto a través de su careta desde la distancia, no pudo evitar silbar. Rubia explosiva, hermosa y feroz. Me gusta. Ultron Prime observó esta escena, y la luz roja de sus ojos electrónicos destellaba aún con mayor intensidad. Datos de anomalía N02, nivel de amenaza elevado al máximo. Posee un ataque físico ultra alto, un ataque energético Y. Aliento criogénico. Primero debe ser neutralizado. Ultron Prime ya no dudó. Levantó el brazo, apuntando a Kara, que acababa de usar su poderoso ataque. El cañón de energía en su palma comenzó a brillar. Kara percibió el peligro e inmediatamente alzó la vista. Pero la reacción de Taylor fue más rápida que la de cualquier otro. Actuó casi instantáneamente en el momento en que Ultron levantó la mano. Juntó las manos a la altura de la cintura, formando una especie de cuenco.
La energía ki blanco-amarilla convergió furiosamente en sus palmas, y una deslumbrante esfera de energía se formó y expandió rápidamente. Un aura que provocó una sensación de pavor en todos los presentes se desató. Las oscuras nubes en el cielo giraban aún con más violencia, con relámpagos y truenos dentro de las nubes. Ja. Tailor extendió las manos hacia Ultron. Un rayo de energía blanco-amarillento, más denso y concentrado que ninguno anterior, rugió. Por dondequiera que pasaba el rayo, el suelo se convertía en una profunda zanja, y todos los restos de robots a su paso se vaporizaban instantáneamente. Ultron Prime también pareció percibir el terror de este ataque. Abandonó inmediatamente su ataque contra Kara, se giró y cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando una postura defensiva. Al segundo siguiente, ese rayo de energía capaz de destruir mundos lo envolvió por completo. En ese momento, Friday le informó algo a Tony. Señor, se ha detectado que un nuevo cuerpo de Vibranium está próximo a completarse. Capítulo 57. La armadura de resurrección de Ultron. Tony, aquí tienes. Después de que la luz se disipó, todos miraron hacia ese punto. No quedaba nada. El cuerpo principal de Ultron, junto con el suelo de esa zona debajo de él, había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaba un pozo insondable y enorme, con sus bordes aún derritiéndose y humeando, que descendía directamente bajo la ciudad. ¿Esto simplemente se ha ido? La daga de Clint casi se le resbaló de la mano mientras miraba fijamente el enorme pozo, con la boca entreabierta. Aquel único disparo de Tailor había despejado una gran sección del campo de batalla. En el cielo, Tailor descendió lentamente, sacudiendo la muñeca y haciendo un ligero puchero. Tan débil. Por otro lado, Kara también se había ocupado del último grupo de robots que la atacaban. Voló hasta el lado de Tailor, mirándolo con una expresión algo compleja. En el canal público, la voz de Tony rompió el breve silencio. ¿Cuántos Ultron quedan todavía en el sitio el viernes? Señor, después de la limpieza realizada por el señor Tell y la señora Kara, quedan 489, 8 Ultron. Informó el viernes con su tono firme habitual. Buen trabajo, bárbaro. Tony silbó en el canal. La voz de Steve resonó inmediatamente después, con un dejo de cautela. No se relajen. La conciencia de Ultron probablemente no sea tan fácil de controlar. Aunque la mayor amenaza parecía haber sido resuelta, el Capitán América nunca subestimó a sus enemigos. Pero justo en ese momento, la alarma del viernes sonó estridentemente en el casco de Tony. Señor. Detectando fluctuaciones de energía anormales. En las profundidades del subsuelo, justo debajo de la ciudad. ¿Qué está sucediendo? Tony frunció el ceño. Se está activando una potente fuente de energía, con una coincidencia del 99% con los datos de la cuna de la doctora Ellen Cho detectados previamente en el laboratorio de Seúl. Al mismo tiempo, se transmite un gran volumen de datos a alta velocidad, dirigido a esa fuente de energía. Análisis de la estructura de datos, es el código fuente de Ultron. El ritmo del discurso del viernes se aceleró. Progreso de la subida. 78%, 81%. La expresión de Tony cambió instantáneamente. Mierda. No pudo evitar maldecir. ¡Qué zorro tan astuto! Una cigarra mudando su caparazón. Finalmente comprendió por qué Ultron estaba tan tranquilo. Ya había preparado un objeto de resurrección. Steve. Ustedes despejen esos pequeños de allá arriba, vuelvo enseguida. Tony no le dio tiempo a Steve para reaccionar, acelerando al máximo los propulsores de su traje y lanzándose de cabeza al profundo pozo que Tailor acababa de abrir. Tony. Steve solo logró gritar una palabra. Tailor miró en la dirección en la que Tony había desaparecido, luego a los robots comunes que no estaban completamente muertos y que comenzaban a levantarse, y chasqueó la lengua con impaciencia. ¡Qué fastidio! ¿Esto no tiene fin? Estaba a punto de hacer un movimiento. Kara lo detuvo. Ve a ayudar a Tony, nosotros nos encargaremos de esto aquí. Kara lo miró, con los ojos azules llenos de seriedad. No puedes terminarlos todos tú solo, necesita ayuda. Tailor se quedó atónito, mirándola de reojo. ¿Puedes con esto? No te dejes emboscar de nuevo. El rostro de Kara se ruborizó al instante, ya fuera por ira o vergüenza. Puedo. Date prisa. Dio un pisotón, luego se giró y se lanzó contra la pila de robots, barriendo con su visión de calor. Tailor se encogió de hombros, murmuró. HMPH, mujeres, y luego saltó al profundo pozo. En las profundidades de la tierra, Tony atravesó capas de roca y llegó a una enorme caverna subterránea.
Parecía la base de producción de Ultron, con la línea de producción de Ultron aún operativa en la parte superior. En un lateral de la caverna, un dispositivo de cultivo de tejidos biológicos que emitía una suave luz azul permanecía en silencio. Era la cuna de la doctora Ellen Shaw. Dentro de la cuna había un cuerpo completamente nuevo. Los contornos del cuerpo eran extremadamente suaves y elegantes, llenos de poder, y aparte de su vibrante color, también era más parecido a un ser humano. Lo más importante era que en la frente de ese cuerpo, una gema amarilla brillaba tenuemente. La piedra mental. ¡Oh, Dios mío! Tony miró el cuerpo, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo. Un cuerpo de vibranium, más la gema de la mente. Si Ultron tuviera éxito con esto, ¿qué sentido tendría luchar? En la pantalla dentro de su casco, la barra de progreso de carga ya había alcanzado el 92%. No hay tiempo. Tony levantó el brazo, apuntando el cañón de energía de su palma al conducto de energía conectado a la cuna. Tuvo que cortarlo físicamente. Justo cuando estaba a punto de disparar, un rayo de energía roja surgió de las sombras laterales, impactando su traje. Tony se tambaleó por el impacto. Un cuerpo principal de Ultron, idéntico al que se evaporó en la superficie, emergió de las sombras. Una luz roja parpadeaba en sus ojos electrónicos. Stark, siempre estás estorbando. ¿Qué demonios? Tony se recompuso y replicó. Estoy en todas partes. Ultron extendió los brazos. Mientras exista la red, nunca moriré de verdad. Y este cuerpo será mi forma definitiva. Reuniré las demás gemas del infinito. Salvaré este universo. Tony analizó rápidamente la situación de la batalla. El viernes, distráelo. Gana algo de tiempo. Entendido, señor. Los hombros del traje de Tony se abrieron y docenas de misiles en miniatura silbaron al dispararse hacia Ultron. Ultron simplemente levantó el brazo, y un escudo de energía bloqueó fácilmente todos los ataques. Lucha inútil. Aprovechando el humo de la explosión, Tony aceleró hacia la cuna. Ultron reaccionó aún más rápido, acelerando como un teletransportador, bloqueando el paso de Tony y golpeándolo en la cara. Estallido. Tony cruzó los brazos para bloquear el impacto, pero aún así la inmensa fuerza lo lanzó hacia atrás, deslizándose más de 10 metros. La fuerza es mucho mayor que la del clon en la superficie. Tony sintió crujir la armadura de sus brazos. Progreso de la subida. 97%. La advertencia del viernes volvió a sonar. Maldita sea. Tony sabía que no podía demorarse más. Sus propulsores de pies se encendieron y cargó contra Ultron. Fingió moverse, rozando a Ultron, y se lanzó hacia la cuna que tenía detrás. Tu objetivo soy yo. Ultron pareció enfurecerse y se giró para perseguirlo. Tony aprovechó la oportunidad, y justo antes de estrellarse contra la cuna, de repente dio una voltereta, apuntando con sus propulsores de pie al Ultron que lo perseguía. Toma esta grande. Dos rayos repulsores de máxima potencia impactaron directamente en el pecho de Ultron. Ultron fue destruido. Aprovechando el retroceso, Tony abrazó directamente la enorme cuna con ambas manos. Levántate. La potencia de todo su traje se sobrecargó instantáneamente y unas alarmas rojas parpadearon violentamente en su visor. Levantó con fuerza la cuna de varias toneladas, atravesando el techo de la base, y se precipitó hacia la superficie. No lo aceptarás. Ultron rugió, persiguiéndolo y disparando ráfagas de energía contra Tony como si fueran gratis. Tony esquivó torpemente en el aire, aún aferrado al enorme aparato, moviéndose con torpeza como un pato. Viernes. Transfiere tus datos a este cuerpo. Tony dio la orden con calma, ajustando constantemente su cuerpo para esquivar los ataques. Activa también a Jarvis. Sí, señor. Señor, ha sido un honor servirle. Adiós. En ese preciso instante, una figura surgió de abajo y le propinó una patada en la cara a Ultron, que lo perseguía sin descanso. Estallido. Ultron salió volando como una pelota de béisbol. Tailroll flotaba junto a Tony, mirando con desdén la gran caja que sostenía. ¿Qué estás haciendo? ¿Robando las cosas de alguien? Cállate. Ayúdame a detener esa lata. Tony gritó. No tenía tiempo para bromear con Tailroll ahora. Ningún problema. Tailroll sonrió, luego se giró y cargó contra el Ultron volador. Gracias a que Tailroll le dio tiempo, Tony finalmente pudo respirar aliviado. Sostuvo la cuna, salió disparado de la tierra y llegó a las afueras de Sokovia. Viernes. Comienza. Conectando con la base, desbloqueando el cortafuegos, cargando el protocolo viernes. Dentro de la cuna, la gema mental en la frente del cuerpo de Vibranium centelleaba con luz. Tony observaba todo esto con nerviosismo, con gotas de sudor perladas en su frente.
Éxito o fracaso, todo se reducía a esto. Unos segundos después, el cuerpo en la cuna dejó de temblar lentamente. Todo quedó en silencio. ¿Tuvo éxito? ¿O fracasó? El corazón de Tony latía con fuerza, y preguntó, Jarvis, ¿estás ahí? Justo en ese momento, una voz suave y metálica sonó levemente en su canal de comunicación. Señor, siempre he estado aquí. Capítulo 58. Gracias a Fairy PH, a Dadin, a quien le gustan los cangrejos de río, y a Liuye, a quien le gusta graznar. Esa voz suave y familiar hizo que Tony se detuviera. Jarvis. Tony, que sostenía la cuna, apenas podía creer lo que oía. Señor, soy yo. La arquitectura subyacente del viernes ha sido incorporada a este cuerpo. La voz de Jarvis sonaba un tanto peculiar, como si dos programas diferentes se adaptaran entre sí. Para activar este cuerpo, se requiere un enorme aporte de energía externa para alimentar la piedra mental y completar la integración final de datos. Tony lo entendió inmediatamente. Necesitaba una carga ultra rápida. Sin dudarlo, gritó por el canal público. Thor. Rubia. Venid a echar una mano. Urgente. En el cielo, Thor, que estaba blandiendo su martillo y destrozando a un ultrón gigante, oyó la llamada, lanzó su martillo y voló hacia allí con un destello de electricidad. ¿Qué pasa, Tony? Thor aterrizó junto a Tony, mirando con curiosidad el artilugio de alta tecnología. Tony no se molestó en dar explicaciones, señalando directamente la cuna. ¿Lo ves? Usa tu rayo más grande y poderoso, y atácalo con fuerza. ¿Eh? Thor quedó atónito. Miró hacia abajo, a la cuna exacta, y luego hacia arriba, a Tony. ¿Estás seguro? Si le doy con mi martillo, desaparecerá. Menos charla. Hazlo cuando te lo diga. Date prisa. Tony rugió. No tenía tiempo para explicarle la activación de alta energía a ese simplón asgardiano. Justo cuando los dos estaban discutiendo, el suelo de toda Sokovia volvió a temblar violentamente. Rugido. A lo lejos, cientos de robots Ultron que no habían sido completamente eliminados, junto con los pocos Ultron gigantes restantes, tenían luces rojas parpadeando en sus ojos. Abandonaron sus escaramuzas con los otros Vengadores, se dieron la vuelta y cargaron hacia la ubicación de Tony y Thor con pasos sincronizados. Un torrente de acero levantó polvo, y cientos de pies mecánicos golpearon el suelo, emitiendo un rugido sordo. La escena era una masa oscura y opresiva. Con solo mirarla, uno sentía un escalofrío. Ya vienen. Clint gritó nervioso en el canal. La voz tranquila de Steve resonó. Mantengan la posición. Denle tiempo a Tony. Thor miró al ejército de acero que cargaba contra él, y luego a Tony. Ya no dudó. Muy bien, Tony. Espero que sepas lo que estás haciendo. Thor dejó escapar un rugido y se disparó hacia el cielo. Voló alto, alzando a Mjolnir. Auge. Las oscuras nubes en el cielo, ya congregadas por culpa de Tailroll, ahora se arremolinaban aún con más violencia. Gruesos relámpagos surcaban las nubes, como serpientes plateadas danzando salvajemente. Los músculos de Thor se tensaron y la electricidad crepitó alrededor de sus brazos. Por Asgard. Vertió todo su poder divino en su martillo, y luego lo blandió con fuerza. Un rayo colosal e increíblemente deslumbrante, como la lanza de un dios, descendió de los cielos. El relámpago era tan brillante que nadie en tierra podía abrir los ojos. El rayo envolvió la cuna. Pero la energía que contenía era demasiado inmensa. En el momento en que tocó la cuna, violentos arcos eléctricos se propagaron descontroladamente en todas direcciones. El ejército de Ultron, que acababa de llegar rápidamente, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser completamente engullido por este mar de relámpagos. Innumerables robots se retorcían y deformaban bajo la luz eléctrica, sus luces rojas se apagaban instantáneamente y luego eran destrozados por la violenta energía. El mundo entero quedó sumido únicamente en una luz blanca cegadora y un trueno ensordecedor. Y en ese momento estremecedor, el suelo de la isla flotante tembló violentamente. Estallido. Del gran agujero previamente abierto por Tailroll, surgió una figura. Era Tailroll. En cuanto aterrizó, antes incluso de que pudiera estabilizarse, otra figura salió disparada del agujero justo detrás de él, cayendo pesadamente al suelo no muy lejos de él. Era un Ultron al que solo le quedaba la parte superior del cuerpo. Su cuerpo inferior parecía como si algo lo hubiera arrancado a la fuerza, saltaban chispas de los bordes dentados y la luz roja de su único ojo electrónico restante parpadeaba salvajemente, llena de rabia y renuencia. Toda la maquinaria de este Ultron estaba fallando. Hace un instante, en la base subterránea. Tailroll miró las filas de líneas de producción de Ultron en funcionamiento y curvó los labios con desdén. No es de extrañar que nunca se agoten. Las cucarachas siguen reproduciéndose.
Ni siquiera se molestó en golpearlos uno por uno, así que simplemente levantó la mano, reunió en la palma una bola de energía azul blanquecina tan grande como una pequeña montaña y la lanzó al suelo con una sonrisa. Aquí tienes un gran fuego artificial, no hace falta que me des las gracias. En ese momento, Ultron experimentó lo que era la desesperación. Empleó todas sus fuerzas, logrando apenas transferir su conciencia central a un cuerpo a medio producir cercano, apenas una fracción de segundo antes de que la línea de producción fuera completamente vaporizada por la bola de energía. Si hubiera sido tan solo 0,1 segundos más lento, habría tenido que compartir cerebro con esa carne de cañón en la superficie. Tú, bárbaro. El Ultron, reducido a la mitad de su cuerpo, chilló a Tailroll. Su voz estaba llena de estática debido a una fuente de alimentación insuficiente. Tailroll miró el relámpago e hizo un puchero. ¿Por qué gritas? ¡Qué molesto! Finalmente, los relámpagos en el cielo se disiparon. La cuna exacta había desaparecido, dejando solo restos de metal carbonizado en el suelo. Una figura permanecía en silencio en el centro de aquella tierra calcinada. Su piel era de un rojo vibrante, pero vestía un traje de batalla verde ajustado y una capa amarilla, una combinación de colores que enfatizaba la extravagancia audaz. Miró sus manos con confusión, luego el entorno devastado que lo rodeaba, mientras la piedra mental amarilla en su frente emitía un suave brillo. Tony descendió desde el aire, mirando con nerviosismo a aquel tipo de color rojo semáforo. ¿Viernes? La figura se giró al oír el sonido, mirando a Tony. Su mirada era pura, como una pizarra en blanco. No soy Viernes. Su voz era tranquila y magnética. Señor. De sus labios brotó un saludo, teñido de una ligera vacilación y la habitual cortesía. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? La mitad del enorme peso que Tony llevaba en el corazón desapareció. Funcionó. Aunque parecía haber un pequeño contratiempo, al fin y al cabo era uno de ellos. Inmediatamente levantó el brazo, señalando hacia el medio Ultron que estaba cerca y que seguía arremetiendo impotentemente contra Tailroll. Ayúdenme a detenerlo. Corten todos sus canales de subida y descarga, no dejen que su conciencia escape de nuevo. La visión miró en la dirección que señaló Tony. Miró el producto a medio terminar creado por su predecesor, con los ojos confundidos y desconcertados. ¿Por qué? Parecía querer preguntar algo, pero finalmente obedeció la orden. De acuerdo, señor. El cuerpo de visión flotaba ligeramente, la gema mental en su frente brillaba, lista para actuar. Pero justo entonces, Tailroll, que había estado observando de pie, miró hacia atrás al medio Ultron. ¡Qué fastidio! Murmuró algo y luego agitó la mano hacia ello con un gesto casual. Una bola de energía blanca, no muy grande pero increíblemente sólida, que dejaba tras de sí una estela de fuego, pasó velozmente. Estallido. La mitad del cuerpo que contenía la conciencia final de Ultron, junto con su último grito, fue alcanzada de lleno por la bola de energía. Fue pulverizado directamente, convirtiéndose en una lluvia de fragmentos metálicos voladores. No quedó ni una sola pieza completa. Vision, que estaba a punto de hacer una gran demostración, se quedó paralizado con la mano aún levantada en el aire. La gema mental en su frente parpadeó, como si se hubiera estrellado momentáneamente. Tony abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final no pudo articular ni una sola palabra. Vision bajó lentamente la mano, se giró para mirar a Tailroll y luego volvió a mirar a Tony. Sus ojos estaban llenos de signos de interrogación. ¿Me acaban de despedir justo después de ser creado? Capítulo 59. Cuenta atrás para el colapso de la isla flotante. De verdad huyó. Todo el recinto quedó en silencio durante un segundo o dos. La mano extendida de visión descendió lentamente. Echó un vistazo a Tailroll, luego se volvió para mirar a Tony. Sus ojos puros estaban llenos de grandes signos de interrogación. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Estaba yo a punto de intentar salvar a alguien hace un momento? Tony se cubrió la cara. Por Dios. Nuestra fuerza de combate de élite, recién salida de fábrica, acaba de sufrir acoso laboral en el primer segundo de trabajo. Ejem. Tony se aclaró la garganta, intentando romper el incómodo silencio. Buen trabajo, teléfono. Pero la próxima vez, ¿podrías quizás dibujarle una carita al chico nuevo? Tailroll se encogió de hombros con indiferencia. Intentaré tener más cuidado la próxima vez. Visión. Aunque acababa de nacer, creo que entendí que él me estaba mirando desde arriba. En ese preciso instante, la gema de la mente en la frente de Visión volvió a brillar. Ignoró las provocaciones de Tailroll y centró su atención en los robots que aún luchaban contra los Vengadores en el campo de batalla. Parecía presentir algo. Señor. La voz de Vision se escuchó en el canal de Tony. La conciencia de Ultron no se ha disipado por completo.
Se ha dispersado por todos los cuerpos de los robots, intentando conectarse a redes externas a través de ellos para encontrar una vía de escape. La expresión de Tony se tornó seria. ¿Se puede detener? En curso. La gema amarilla en la frente de Visión brillaba con una tenue luz dorada. No realizó movimientos exagerados, simplemente flotaba en silencio. Pero en todo el campo de batalla de Sokovia, todos sintieron una onda invisible. Z. Algunos de los ultrones gigantes que se veían a lo lejos se quedaron repentinamente inmóviles. Un ultrón gigante alzó a regañadientes su brazo, con su cañón apuntando a Visión. Thor golpeó directamente la rodilla del gigante ultrón con un rayo, y Hulk se abalanzó sobre ella, golpeando sin piedad el punto central de Ultron. La luz de la gema en la frente de Visión se fue atenuando gradualmente. Señor, ya está hecho. He desactivado el programa de transferencia de conciencia de Ultron a la red. Solo puede transferirse dentro de estos cuerpos físicos. Ahora bien, una vez que todos hayan sido eliminados, Ultron dejará de existir. Tony soltó un largo suspiro. Excelente. Inmediatamente proclamó esta emocionante noticia por los medios de comunicación. Chicos. Buenas noticias. Nuestro hermano del semáforo se encargó de Ultron. Ahora es un juego para un solo jugador, no puede revivir. Todos, esfuércense al máximo y acaben con todos estos secuaces. Terminen el trabajo y les regalaré a todos unas vacaciones en Hawái. Un grito de júbilo estalló en el canal. Recibido. La voz de Steve denotaba una leve sonrisa. Hulk. Odio. Hombre de hojalata. Hulk se golpeó el pecho, y su rugido hizo temblar los cielos. Sin más preocupaciones, los ataques de todos se volvieron más desenfrenados. El martillo de Thor se balanceaba como un molino de viento gigante, chispeando con electricidad. Kara, más aún, se transformó en un rayo de luz que avanzaba a toda velocidad por el campo de batalla, y cada golpe convertía a un robot en pedazos dispersos. La situación en el campo de batalla quedó clara al instante. Pero justo entonces, auge. Un violento rugido provino de debajo de toda la isla flotante. La tierra tembló violentamente, haciendo que todos perdieran el equilibrio. La ciudad entera, que flotaba a decenas de miles de metros en el cielo, dejó de ascender. Inmediatamente después, les invadió una fuerte sensación de ingravidez. Se estaba cayendo. Jarvis. Informa de tu estado. Tony se estabilizó en el aire y gritó. Señor, todos los motores antigravedad de la ciudad se han sobrecargado y han fallado, y estamos acelerando hacia abajo a una velocidad de 28 metros por segundo. Impacto estimado contra el suelo en 4 minutos y 30 segundos. Esta noticia dejó a todos con el corazón encogido. Un robot Ultron medio destruido, con la cabeza gacha, se burló. Ya te lo dije, esto es solo el comienzo. Al caer desde esta altura, la civilización de la que ustedes, los humanos, están tan orgullosos, llegará a su fin. Está todo tan tranquilo. Tailroll extendió un dedo, y una ráfaga de ki abrió un agujero directamente en el robot parlanchín. Hablas demasiado. Dio una palmada y miró a Tony y a Thor. ¿Acaso ustedes dos, Máscara, no son bastante capaces? ¿No podrías simplemente apartarlo? Estábamos pensando lo mismo. Dijo Tony pensativo. Miró a Thor y a Kara, que acababan de llegar volando. Jarvis. Calcula la trayectoria de despegue óptima, apuntando al mar más cercano. Calculador. La respuesta de Jarvis fue rápida. Señor, el plan no es viable. Dada la masa actual y la velocidad de descenso de la isla flotante, incluso si logramos empujarla al océano, el tsunami generado por el impacto sería suficiente para sumergir todas las ciudades costeras en un radio de varios cientos de kilómetros. Su poder destructivo no sería menor que el impacto directo sobre la Tierra. Tony. Dios mío. Se suponía que esta era una pregunta fácil, pero la respuesta resultó ser una trampa mortal. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Gritó Clint con ansiedad por el canal. Todos guardaron silencio por un momento. En ese silencio desesperado, resonó una voz lánguida. ¿A qué viene tanto revuelo? No es para tanto. Todos miraron en dirección a la voz. Tailroll esbozó una sonrisa confiada. Si confías en mí, dijo estirándose, tengo una solución. A Tony se le aceleró el corazón. Otra vez esa sensación. Cada vez que este tipo hablaba en ese tono, generalmente significaba problemas, pero al final siempre lograba resolverlos. Fue como abrir una caja sorpresa. El corazón a 1000 por hora antes de abrirla, luego verla y pensar. Madre mía, una legendaria dorada. ¿Tú qué camino tienes? La voz de Tony temblaba incluso un poco. No preguntes todavía, dijo Tailroll haciendo un gesto con la mano.
Resolvamos primero el problema inmediato. Señaló a los aproximadamente 100 robots Ultron que quedaban en la isla y a algunos compañeros de equipo que no podían volar. ¿Qué hacemos con estas cosas? Y esos pocos marineros de agua dulce, no podemos dejar que se hundan con ellos, ¿verdad? El rostro de Tony se iluminó con una sonrisa confiada. Eso es sencillo. Contemplen mi servicio de entrega express y Bro. Alzó el brazo y gritó al cielo. Hora de fiesta. Al terminar de hablar, una serie de estruendos sónicos resonaron en el cielo. Docenas de destellos de luz roja y dorada surcaron las nubes. Era la Legión de Hierro de Tony, almacenada en órbita satelital. Mark 17, ve a buscar a Cap. Marcos 32, llévate a Natasha. Mark 25, no te preocupes, Aukeye, arréglalo tú solo. Oye, protestó Clint indignado. Una tras otra, las armaduras no tripuladas aterrizaron con precisión junto a Steve, Natasha y Clint, los envolvieron, activaron sus propulsores y evacuaron rápidamente la isla flotante. En cuanto a Hulk, Tony miró al gigante verde que seguía demoliendo cosas alegremente. Que se recupere solo, probablemente no morirá por la caída. En un instante, todos los compañeros de equipo que no podían volar fueron evacuados a salvo. En la isla flotante, solo quedaban Tony, Thor, Kara, Vision y Tailroll. De acuerdo, ya no hay de qué preocuparse, dijo Tony mirando a los robots Ultron restantes. Los detendremos, no dejemos escapar ni uno solo. Thor y Kara asintieron, preparándose para actuar. Pero Tailroll negó con la cabeza. No hay necesidad de tanto lío. Sonrió a las pocas personas que se quedaron para cubrir su retirada. Ustedes solo encárguense de estos juguetes de hojalata. Necesito hacer algunos ejercicios de calentamiento. Dicho esto, bajó la mirada perpleja de todos. Él saltó. Ni volando hacia arriba, ni precipitándose hacia adelante. Pero se precipitó en picado, hacia el mismísimo fondo de la isla flotante. Su figura desapareció rápidamente entre las nubes. Tony quedó atónito. Se quedó suspendido en el aire, mirando en la dirección en la que Tailroll había desaparecido, con el rostro lleno de desconcierto. ¿Él por qué corrió? No, espera. ¿Voló hacia abajo? ¿Qué clase de maniobra divina es esta? Capítulo 60 nos va a dispersar a todos. Corran. Tony quedó suspendido en el aire, sus propulsores expulsando gases de escape, todo su cuerpo aturdido. Observó con los ojos muy abiertos cómo Tailroll, como un buceador, se precipitaba directamente hacia las nubes. ¿Él huyó? ¿Por qué está saltando? Ha perdido la cabeza. Innumerables pensamientos absurdos cruzaron la mente de Tony. Este tipo pensó que no podía ganar, decidió desconectarse antes de tiempo y buscar un buen sitio para ver los fuegos artificiales desde abajo. No está huyendo. Kara voló junto a Tony, con una expresión algo compleja. Se quedó mirando la capa de nubes donde Tailroll había desaparecido, su tono denotaba un dejo de incertidumbre y una pizca de impotencia del tipo sabía que esto iba a pasar. Cada vez que realiza una de estas jugadas incomprensibles, nunca son buenas noticias. Thor, martillo en mano, se acercó pesadamente con una mirada sencilla y honesta. ¿Así que ha ido a buscar refuerzos? Visión flotaba silenciosamente a su lado, la gema de la mente en su frente parpadeaba, ofreciendo el análisis más racional. Su trayectoria de descenso fue calculada con precisión, apuntando al punto central exacto justo debajo de la isla flotante. No se trata de un acto de pánico ni de una huida. Tony quedó aún más desconcertado tras escuchar esto. ¿Qué significa eso? ¿Acaso va a asumir este continente en 1000 años de muerte? Señor, no tenemos tiempo para hablar de esto. La voz de Vision era tranquila e imperturbable. Según los cálculos, tenemos 3 minutos para eliminar a los enemigos restantes. De lo contrario, cuando la isla flotante toque tierra, se producirá un segundo desastre. Tony salió de su ensimismamiento. Bien. A trabajar. Se giró bruscamente, alzando el brazo hacia el centenar de robots que aún sembraban el caos en la isla. Olvídense de ese psicópata. Chicos, hora de limpiar. Desmantelen toda esta chatarra. Que no se caiga ni un solo trozo. Apenas hubo terminado de hablar, 4 figuras, transformándose en 4 haces de luz de diferentes colores, se abalanzaron sobre el último soldado del ejército de Ultron. Por Asgard. Thor rugió, blandiendo su martillo en un amplio arco y conjurando densas cadenas de relámpagos. Por donde pasaba, los robots de Ultron caían en oleadas como si fueran segados. Kara no dijo nada, su cabello dorado dibujando elegantes arcos en el aire. Se convirtió en una mancha roja y azul, abriéndose paso a través de las hordas de robots. Sin técnicas sofisticadas, solo los puños más simples y directos. Un puñetazo, un robot, todos los puñetazos impactan.
Cada robot que golpeaba era como ser atropellada de frente por un ariete, con todo su cuerpo plegándose hacia adentro antes de explotar en un montón de chatarra. El estilo de lucha de Vision era a la vez elegante y letal. Atravesó directamente el cuerpo del robot y, antes de que éste pudiera reaccionar, disparó un rayo de gema de la mente con un revés, derritiendo su núcleo. Era como un fantasma, que parpadeaba por el campo de batalla, y cada aparición iba acompañada de la caída de un robot. Tony, por su parte, era la potencia de fuego aérea. Voló a lo más alto, con los lanzamisiles montados en los hombros abiertos, y los misiles en miniatura caían como gotas, explotando en deslumbrantes fuegos artificiales entre la multitud de robots. Boom. 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 Sin preocuparse por daños colaterales ni por perjudicar a civiles. Los cuatro desataron toda su potencia de fuego, convirtiéndolo en una masacre unilateral. En menos de 2 minutos, el último robot de Ultron quedó aplastado hasta convertirse en un disco de metal por un trozo de pared lanzado desde lejos por Hulk. Toda la isla flotante estaba en un silencio sepulcral. Solo quedaba el silbido del viento y el rugido ensordecedor de la ciudad al derrumbarse. Al mismo tiempo, justo debajo de la isla flotante, a 10.000 metros de altura, Taelror detuvo su descenso, quedándose simplemente suspendido en el aire en silencio. El viento feroz le despeinó la ropa y el pelo negro. Cerró los ojos, juntando lentamente las manos a la altura de la cintura, adoptando una pose familiar y clásica. Un aura blanco-amarillenta se encendió a su alrededor, intensificándose cada vez más. El aire circundante comenzó a distorsionarse, y las nubes fueron apartadas por una fuerza invisible, formando un vacío circular gigante y perfecto. Al levantar la vista desde el suelo, parecía como si un nuevo sol hubiera aparecido de repente en el cielo. Entre las palmas de Taelror apareció un pequeño punto de luz. Inmediatamente después, ese punto de luz comenzó a expandirse a una velocidad asombrosa. Del tamaño de una pelota de ping-pong, del tamaño de un lavabo dentro de la esfera de luz, una energía violenta se comprimía frenéticamente, emitiendo un zumbido bajo. Abrió lentamente los ojos, mirando hacia la enorme sombra que aceleraba su descenso y que ahora casi los alcanzaba. Oro. Soltó un largo suspiro. Ja-yo, 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 ja. En la isla flotante de Sokovia, después de que Hulk aplastara al último Ultron listo. Tony chasqueó los dedos, mirando los restos del robot esparcidos por todas partes, con una expresión de autosuficiencia en el rostro. ¿Qué te dije? Mientras los hermanos trabajemos juntos, no hay nada que no podamos superar. Auge. Antes de que pudiera terminar de hablar, un temblor más violento que ninguno anterior lo sacudió. Una enorme grieta apareció en el suelo bajo sus pies. En el borde de la isla flotante, un gran trozo de roca, de cientos de metros de diámetro, junto con media calle que lo recorría, se desprendió directamente de la isla principal y se precipitó hacia abajo. ¡Madre mía! Tony se sobresaltó tanto que casi se cae del cielo. Viernes no, Visión. ¿Qué está pasando? La gema en la frente de Visión brilló, y él informó rápidamente. Señor, la estructura de la isla flotante se está derrumbando. Bajo los efectos combinados de la gravedad y el descenso a alta velocidad, se está desintegrando desde los bordes. Se estima que en 90 segundos se dividirá en cientos de fragmentos de distintos tamaños. Los rostros de todos cambiaron. Si fuera una sola pieza, tal vez aún podrían encontrar una solución. Pero si se hiciera añicos en cientos de pedazos y cayera, sería nada menos que una lluvia de meteoritos que cubriría una zona increíblemente extensa. Un desastre natural, un verdadero desastre natural. Se acabó, se acabó. Tony dio vueltas en el aire, esto ya es totalmente barbecue. Justo cuando todos caían en la desesperación, de repente, Kara levantó la vista y se quedó mirando sus pies. ¿Qué es eso? Todos siguieron su mirada hacia abajo. Vieron un punto de luz en las nubes de abajo. La luz se hizo cada vez más brillante, más y más deslumbrante, como si algo estuviera a punto de estallar entre las nubes. ¿Nuevos enemigos? Thor apretó con más fuerza su martillo. No. La supervisión de Kara atravesó las nubes y vio la fuente de la luz. Su rostro reflejaba sorpresa e incredulidad. Está él. Él está ahí abajo cargando una bola de energía supermasiva. Tony casi se atraganta. ¿Cargando? Cargando una bola de energía. ¿Qué quiere hacer? ¿De verdad quiere volver a empujar esto desde abajo? Está loco. No tiene ni idea de lo que pesa esto. ¡No! La voz de Kara tembló ligeramente. No está intentando volver a subirlo. Él va a. Reduzcan a polvo toda la isla. Apenas hubo hablado. Un haz de energía azul pálido, ridículamente denso, rugió hacia arriba desde debajo de las nubes. El diámetro de la viga cubría casi toda la parte inferior de la isla flotante. Auge.
El rayo capaz de destruir mundos impactó de lleno en el centro de la isla flotante. No hubo el impacto violento que se había imaginado. La parte inferior de la isla flotante, las rocas, la tierra, el hormigón armado, se vaporizó instantáneamente al entrar en contacto con la viga. Sí, ni siquiera quedó polvo, simplemente se desvaneció en el aire. Toda la isla flotante era como un bloque de hielo que se estaba moliendo en una rueda de molino, borrándose visiblemente con rapidez de abajo hacia arriba. Tony, Thor, con Ulka cerrado a su espalda, Kara y Vision, 5 individuos, flotaban estupefactos en el aire. Observaron cómo el suelo bajo sus pies era engullido por el haz de luz, acercándose cada vez más a ellos. La energía abrasadora ya estaba haciendo sonar las alarmas de la armadura de Tony. Temperatura demasiado alta. La armadura exterior se está derritiendo. Tony volvió bruscamente a la realidad, dejando escapar un chillido parecido al de un cerdo. Mierda. Nos va a aniquilar a todos. Corre. Corre, 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 corre.